Muy buenas chicos. Sean muy bienvenidos a este canal. Espero que disfruten la novela. Por cierto, todos los créditos de la novela son enteramente para el autor. Capítulo 61. SWAT. Dea. Irs. Alguacil. Cheney finalmente se reunió con sus compañeros de equipo. Todos se sorprendieron al ver a Luke arrastrar rápidamente a su colega herido hacia ellos. ¿Cómo podía correr tan rápido en una postura tan extraña mientras arrastraba a otra persona? Además, el agarre de Luke en su arma era firme y se mantuvo alerta todo el tiempo por posibles peligros. Después de arrastrar al hombre, Luke dijo en voz baja: su pierna está gravemente herida. Será mejor que lo envíes al hospital lo antes posible, o podría morir. Los 4 agentes estaban dirigidos por un hombre de mediana edad. Dudó por un largo momento, y finalmente rechinó los dientes. Retirémonos y llamemos refuerzos. Estaban a punto de ayudar a su colega herido a ponerse de pie, cuando Luke hizo un gesto con la mano y dijo: te retrasará. Lo sacaré primero. Puedes seguirnos. Habiendo visto lo rápido que Luke se movía con su colega, los agentes no tuvieron objeciones. Era un plan sólido. Al ver que todos estaban a bordo, Luke inmediatamente sacó al hombre a rastras. El pobre muchacho que había recibido un disparo se sentía incómodo al ser arrastrado por el cuello, pero solo podía contenerlo. La incomodidad era definitivamente mejor que la muerte. Selina comenzó a retroceder cuando vio el gesto de Luke. También se aseguró de que no hubiera peligro en el camino de regreso. Luke la siguió con el tipo herido. Los 3 falsos agentes del FBI se cubrieron entre sí y también se retiraron. La situación en el almacén no estaba a su favor. El tipo herido no había sido disparado por el objetivo, sino por los bandidos que intentaban disparar al objetivo. Había sido un puro accidente. Si bien su misión era muy importante, ciertamente no querían que su compañero de equipo muriera por ella. En menos de 2 minutos, todos habían evacuado. Sin perder de vista la puerta de hierro, Luke preguntó rápidamente: nuestro auto está allá. ¿Necesitas que lo llevemos al hospital? Creo que morirá antes de que llegue la ambulancia. El tipo herido tenía un agujero gigante en la pierna, causado por un AC. Su rostro ya estaba pálido, si no azul. El capitán de los agentes apretó los dientes. No podemos ir. ¿Puede su colega enviarlo al hospital? Lucas asintió. Selina, trae el auto aquí. El capitán no pudo evitar agregar: Luke, por favor, espera un momento. Luke se dio la vuelta y lo miró. El capitán dijo: eres un gran tirador. Podríamos usar tu ayuda. Luke lo entendió perfectamente. Selina, llévalo al hospital. Llámame si pasa algo. Mientras hablaba, recogió al agente herido y Selina abrió la puerta trasera del auto para que Luke pudiera ponerlo adentro. Selina le recordó a Luke que se cuidara, antes de alejarse rápidamente. Muy pronto, una sirena de policía resonó por las calles. Selina había encendido la sirena y las luces intermitentes para despejar el camino. Cheney y el resto de los agentes se sintieron aliviados. Ahora tenían una cosa menos de qué preocuparse. El capitán agradeció a Luke. Luego hizo nuevos arreglos. Él y otra persona darían la vuelta al otro lado, donde supuestamente había otra salida. Luke y Cheney se quedarían aquí para asegurarse de que nadie escapara. Luke asintió con la cabeza para mostrar que entendía. Los 2 se escondieron en un rincón. Luke comenzó a revisar las notificaciones del sistema. Justo cuando estaba emocionado leyendo la información, Cheney preguntó en voz baja: Luke, es Luke, ¿verdad? Luke asintió levemente. Cheney preguntó: ¿es usted miembro de Houston SWAT? Luke lo miró y dijo: trabajo en la División de Delitos Mayores del Departamento de Policía de Westside. Cheney lo encontró difícil de creer. No era que tuviera prejuicios contra la División de Delitos Mayores, sino que la actuación de Luke era demasiado asombrosa. Si todos los oficiales de todas las divisiones de crímenes mayores de Estados Unidos fueran tan buenos como Luke, Cheney y sus colegas deberían ser despedidos. Su jefe apenas podía aceptar el hecho de que sus agentes de élite ni siquiera podían compararse con un novato de un departamento de policía local. A Luke le divirtió la mirada de Cheney. Y agregó: me transfirieron hace unos días. Este es mi primer día en el trabajo. Cheney no pudo evitar preguntar: ¿dónde trabajaba antes? ¿Dea o Irs? Luke respondió: yo era un sheriff menor en el departamento de policía de Shackelford.
Cheney estaba aturdido. ¿Dónde está Shackleford? Luke dijo. Es un pueblo a 700 kilómetros al noroeste. Es mi ciudad natal. Cheney estaba tan sorprendido que se preguntó si Luke le estaba mintiendo. Dejaron de hablar y la escena se sumió en un silencio absoluto. 10 minutos después, llegaron 3 camionetas negras. Salieron más de 10 hombres de traje. 4 de ellos corrieron hacia Luke. Cheney los saludó y les susurró algo. Luego le dijo a Luke. Agradecemos su ayuda hoy e informaremos al jefe Thomas de su contribución. Detective Luke, usted puede irse. Estaba bastante avergonzado. Parecía como si estuvieran echando a Luke ahora que ya no era necesario. Sin embargo, su misión era altamente confidencial y no podían dejar que un detective local interviniera. Luke, por otro lado, no reaccionó. Él simplemente asintió y dijo, está bien, adiós. Luego se alejó. Cheney estaba confundido de nuevo. ¿Cuál fue el significado de esto? ¿Luke estaba enojado o insatisfecho? Pero Luke parecía bastante tranquilo y nada enojado. De hecho, Cheney había encontrado al joven inusualmente sereno desde el momento en que se conocieron. Al ver desaparecer al joven, sacudió la cabeza y continuó con su tarea. Luke no estaba interesado en quedarse más tiempo, ya que su atención estaba en otra parte. Llamó a Selina. Resultó que alguien se había hecho cargo de ella y ella estaba de regreso. Luke le dijo su ubicación y la esperó afuera de un supermercado. 10 minutos después llegó Selina y Luke subió al auto. ¿Hacia dónde ahora? Preguntó Selina. Luke dijo. Vuelve a la comisaría. Creo que tenemos que decirle al jefe lo que pasó aquí. Sin embargo, antes de que llegaran al cuartel general, Thomas los llamó. Hiciste un gran trabajo hoy. No hay necesidad de presentarse. Descansa un poco y ven a mi oficina mañana por la mañana. Los dos ciertamente no tenían objeciones a ese arreglo. El enfrentamiento de esa tarde había sido breve, pero tan electrizante y peligroso como cuando la familia Carlos los había atacado. Ciertamente no se negarían a acostarse temprano. Selina dio la vuelta al auto y condujo a casa. Después de que regresaron, cada uno tomó una ducha. Luego, se relajaron en la sala de estar. Selina encendió la televisión y disfrutó de una telenovela. Luke, por otro lado, estudió sus recompensas de hoy en el sofá. Misión. Derrota a los contrabandistas de armas militares mexicanas y recoge los artículos de contrabando. Completar la misión vale un total de 1000 de experiencia y 1000 de crédito. Dado que la contribución del anfitrión a la misión fue del 35%, se han otorgado al anfitrión 350 puntos de experiencia y 350 puntos de crédito. Derrotaste a Carol Mira y tienes acceso a una lista de sus habilidades. Capítulo 62. La gratitud, la ganancia inesperada y la cocina de Carol Sistema. Has recibido el agradecimiento de Carol Mira. Ahora puedes aprender todas sus habilidades. Lista de habilidades de Carol Mira. Autocuración básica, Gen X. Requisito previo. Fuerza 40. 10,000 créditos. Luke no pudo evitar sonreír. ¿Por qué había dejado ir a Carol en lugar de capturarla? Fue porque ella había sido una gran sorpresa. Carol Mira no era otra que la mujer corriente a la que le habían disparado en su apartamento. Había aceptado el caso esa mañana. Carol era solo una camarera en un restaurante y no tenía antecedentes penales. Era una de las razones por las que Luke la había dejado ir. En cuanto a por qué los agentes de SHIELD buscaban a Carol, la respuesta era obvia. SHIELD podría haber notado que Carol podría volver a la vida. Los agentes estaban aquí precisamente para tratar el tema. Por lo tanto, la desaparición de Carol de la morgue podría estar relacionada con SHIELD. Como mínimo, debe haber sido Cheney quien borró las imágenes de seguridad. Era responsabilidad de SHIELD encubrir tales incidentes sobrenaturales, para que la gente común no entrara en pánico. Esto podría explicar la operación de Cheney y sus compañeros. Sin embargo, la autocuración básica de Carol era definitivamente una de las habilidades que Luke más deseaba. Como había obtenido esta habilidad de ella, estaba dispuesto a devolverle el favor incluso si ella no sabía de qué se trataba. Además, Luke había descubierto una de las reglas del sistema. La gratitud de Carol Mira le había permitido desbloquear directamente sus habilidades. Luke estaba bastante emocionado. Esto significaba que los malos ahora no eran la única fuente de habilidades para él.
También podría adquirir habilidades de los buenos, siempre y cuando primero se ganara su aprecio. Junto con su especulación sobre la fortuna, Luke supuso que el requisito de aprendizaje podría no tener nada que ver con robar suerte. La conclusión fue clara en el caso de Carol. Luke era un oficial de policía, no un falso FBI que había estado allí para atraparla. Después de dejarla ir, se ganó su aprecio. En ese momento, Carol inconscientemente había bajado sus defensas, lo que le había permitido a Luke adquirir sus habilidades. Otro ejemplo fue cuando Luke derrotó a Robert en una apuesta. Eso había bajado las defensas de Robert, hasta el punto de que Luke pudo aprender sus habilidades. Pero Robert inevitablemente tuvo mala suerte después de eso porque sus defensas se habían deteriorado. El tercer ejemplo fue cuando Luke mató a criminales. Era como un cazador en ese tipo de situación, y todo lo que tenía la presa se convertiría en su trofeo siempre que los derribara. Sin embargo, primero tenía que verificar su suposición. Todavía no se sabía si Carol comenzaría a ser perseguida por la mala suerte. Después de analizar la situación, Luke reflexionó sobre la capacidad básica de autocuración. Según el expediente, Carol había recibido un disparo anteayer y había estado en la morgue hasta hoy. Le dispararon 2 veces en el abdomen, o más específicamente, en el estómago y el corazón. Desde ese punto de vista, la velocidad de recuperación con la habilidad básica de autocuración no era muy alta, pero Luke nunca abandonaría una técnica tan salvadora. Sin embargo, requería 10,000 créditos. En comparación con las armas de fuego básicas que cuestan 100 créditos y el combate especial básico que cuesta 200 créditos, la autocuración básica era escandalosamente costosa. Además, tenía un requisito previo, que era 40 de fuerza. Eso significaba que la autocuración básica exigía muchas de las habilidades del cuerpo. A partir del nivel 6, recibiría 4 puntos básicos en cada nivel, e incluso si todos estuvieran invertidos en fuerza, aún necesitaba subir de nivel 5 veces. La experiencia requerida para subir de nivel era cada vez más alta y Luke no estaba seguro de cuándo podría alcanzar los 40 puntos de fuerza. Luke estaba sumido en sus pensamientos, cuando Selina de repente lo llamó por su nombre. Abrió los ojos. Luego vio a Selina acostada en el sofá en una posición aún más cómoda. Sus pantalones cortos eran obvios debajo de su camiseta suelta y resaltaban las curvas de su cuerpo. ¿Qué vamos a cenar? Ya no quiero comida para llevar, dijo Selina. Al apreciar la sensualidad de Selina, Luke estaba de buen humor. Se puso de pie con una sonrisa. Yo cocinaré. Solo espera. Selina abrió los ojos sorprendida. ¿Puedes cocinar? La mayoría de los estadounidenses no sabían cocinar. O más bien, eran demasiado perezosos para cocinar. El supermercado tenía todo tipo de comidas preenvasadas que solo necesitaban ser calentadas en el microondas y luego estaban listas para ser consumidas. Su apartamento no tenía estufa de gas ni campana extractora en la cocina, pero había un horno. Lucas se rió entre dientes. Solo espera. Selina observó expectante a Luke rebuscar en la nevera antes de ir a la cocina. Unos minutos más tarde, Luke regresó. Selina miró sus manos vacías y preguntó, ¿dónde está nuestra cena? Luke respondió, todavía estoy cocinando. Puedes comer algo más primero si tienes mucha hambre. ¿Quieres papas fritas? Es un sabor a ajo y queso. Selina dijo con desdén, no, no quiero estar soñando con ajo. Luke se encogió de hombros y arrojó las papas fritas de sabor extraño que había comprado por accidente sobre la mesa. 40 minutos después, los pitidos resonaron en la cocina. Los ojos de Luke finalmente se apartaron de su computadora portátil y se puso de pie. Estuvo ocupado por un tiempo. 10 minutos después, Luke estaba de vuelta. La cena estará lista en 10 minutos. Selina se incorporó y dijo, voy a echar un vistazo. Luke rió, pero no la detuvo. Selina corrió a la cocina. Vio fragmentos de algo sobre una tabla de cortar y una olla humeante, pero nada más. Ella volvió desilusionada. ¿Qué estás cocinando? No vi nada. Luke dijo. Solo espera. Fue Luke quien había comprado la olla. Houston tenía un barrio chino donde vivían muchos chinos, y aquí se podía encontrar algo de cultura gastronómica china. La creencia común de que los estadounidenses no tenían acceso a la comida china no era cierta. Por el contrario, Texas tenía muchos restaurantes chinos decentes cuyos negocios florecieron.
El supermercado que Luke y Selina habían visitado antes, por ejemplo, fue abierto por un chino. Además de la olla, Luke también había comprado muchos condimentos chinos. Unos minutos más tarde, Luke volvió a entrar en la cocina, y Selina lo siguió esta vez. Luke sacó 2 tazones. Revolvió la comida dentro de la olla con un cucharón de madera y probó con los palillos, solo para descubrir que estaba demasiado blanda. Vertió un poco de salsa de soya en la olla y volvió a remover, antes de tener otro sabor. Capítulo 63. Un superhéroe. Ignoramos de cómics y películas. El sabor era aceptable con la salsa de soja. Vertió la comida de la olla en los 2 tazones en porciones iguales hasta que los tazones estuvieron llenos. Mirando la comida, Selina estaba un poco aturdida. Bueno, no parece delicioso. Lucas dijo. Esto es para que comas, no para mirar. Si no lo quieres, lo empacaré para el almuerzo de mañana. Puedes tener el sándwich en la nevera. Selina negó con la cabeza rápidamente. No. Aunque se ve terrible, huele muy bien. Quiero esto. Luke se encogió de hombros y colocó una cuchara en uno de los tazones. Este cuenco es tuyo. Luego, se fue a la sala de estar con su plato de comida. Selina se apresuró a seguirlo. Se sentaron en la sala de estar. Luke levantó su cuenco y, al pasar, cambió al canal de noticias de la televisión. Selina, por otro lado, estaba demasiado ocupada devorando la comida para ver la televisión. En la televisión, varios presentadores discutían cuán prometedora se veía la economía y qué gran inversión eran los bienes raíces. Lucas se rió entre dientes. Unos años más tarde, mucha gente estaría escupiendo sangre a causa de los bienes raíces. Freddie Mac y Fannie Mae, las 2 compañías hipotecarias más grandes, estuvieron a punto de quebrar antes de que el gobierno federal asumiera el control. Pasó a otro canal. El presentador hablaba rápidamente junto a la imagen de un hombre con bigote. Por un breve momento, Luke estaba aturdido. Tony Stark pronto se reunirá con múltiples corporaciones en Houston para discutir nuevos programas de desarrollo espacial. Lucas estaba divertido. ¿Cómo podría Tony Stark estar interesado en la tecnología espacial? ¿No eran los robots de hierro sus favoritos? A pesar de su diversión, escuchó las noticias con atención. No fue porque le gustara Tony Stark, o porque tuviera la intención de ganarse el favor de este supermagnate, sino porque Tony Stark era el mejor indicador. Mientras se concentrara en las noticias de Tony Stark, sabría cuándo llegaría la gran era. Lamentablemente, Luke no había estado interesado en los cómics estadounidenses en su vida anterior. No había visto muchas películas de superhéroes, incluso durante los años en que eran las más populares. Según recuerda, las únicas películas de Marvel que había visto eran Iron Man 1, Avengers 1 y Thor 1. Nunca vio las secuelas de esas películas. Solo había visto el primero de la serie X-Men y Fantastic Four. Había visto otras películas, como Ghost Rider, Blade Warrior, Daredevil, Green Lantern y Deadpool, pero no estaba seguro de si aparecerían en este mundo. En cualquier caso, recordaba aún menos de esas películas. Era seguro decir que Luke era ignorante cuando se trataba de cómics y películas de superhéroes. Luke recordó que las películas de Marvel comenzaron con Iron Man 1. Sin embargo, no tenía la intención de seguir la trama de la película, como lo harían muchos de sus predecesores transmigradores. Una razón simple. La presidenta titular de Estados Unidos era una mujer latina, y el líder de China no era la persona en la memoria de Luke. Muchas cosas en este mundo eran iguales a las que Luke recordaba, pero siempre habría diferencias sutiles en lo que respecta a los detalles. Por ejemplo, Luke había investigado hace mucho tiempo y descubrió que no había Apple Incorporated aquí. Por lo tanto, sería imposible enriquecerse comprando acciones de Apple. Google existía, pero no como empresa monopolizadora. En cambio, un motor de búsqueda llamado Easigo reclamó el 30% del mercado como el principal competidor de Google. Podría ser posible hacer una fortuna en base a sus recuerdos sobre ciertos eventos de su última vida, pero también era posible que perdiera todo su dinero. Además, Luke tampoco tenía ningún capital inicial. También fue una de las razones por las que Luke seguía siendo un desconocido a la edad de 18 años. Además de eso, este no era un mundo ordinario. Si se equivocaba, podría estar sirviendo a algún supervillano, si no a Hydra. Por lo tanto, Luke había mantenido un perfil bajo hasta que su sistema se activó. Su mente había estado divagando, cuando Selina dijo, Luke, cariño.
Luke la miró, encontrándolo raro. ¿Qué ocurre? No era bueno cada vez que Selina lo llamaba cariño, porque generalmente significaba que tenía un favor que pedir. Lamiéndose los labios, los ojos de Selina se centraron en las manos de Luke. No pareces muy hambriento, ¿verdad? ¿Puedes darme más? Luke fue tomado por sorpresa. ¿Qué? No fue hasta entonces que se dio cuenta de que Selina había terminado el plato de comida. ¿No estás lleno? Luke preguntó con desconfianza. Ciertamente había sido un gran plato de comida. Había calculado mal y cocido al vapor demasiado arroz. Selina tomó una decisión difícil. Solo un poco más. Es realmente delicioso. Sin palabras, Luke solo pudo darle algo de su comida. No te fuerces. Te haré más tarde. Selina asintió rápidamente y volvió a tomar la cuchara. Luke probó la comida y la saboreó durante un rato. Bueno, está bien. No siento que sea nada especial. Selina dijo. Es así. Pero creo que es muy delicioso. Lucas se rió entre dientes. Había hecho esta mezcla mezclando lonchas de jamón frito, guisantes, tiras de champiñones y zanahoria, salsa de soja, aceite y ajo con arroz al vapor. Luke también había frito 2 huevos en la olla y los había puesto en los tazones al final. El arroz estaba ligeramente rojo, que era del color de la salsa de soya y el aceite mezclados. También era por eso que Selina había dicho que se veía terrible. Una combinación de alimentos nunca fue bonita en primer lugar. Era comida rápida para gente perezosa. Para las personas aún más perezosas, ni siquiera necesitaban freír los ingredientes, que podían cortarse en rodajas y cocerse al vapor junto con el arroz. Aunque no era muy apetecible, era saludable y conveniente. Luke había sido bastante vago en su última vida, pero no le gustaba la comida de restaurante, así que había aprendido a cocinar comidas fáciles en una olla. Básicamente, la comida diaria que podía hacer con una olla era suficiente para mantenerlo alimentado toda su vida. Había sido malo con los cuchillos en su última vida, por lo que cocinar le tomó un tiempo. Ahora que tenía mucha fuerza y destreza, cortar verduras ya no era un problema. Le había llevado menos de 10 minutos preparar tal olla de comida mixta. Luke se rió entre dientes ante la expresión satisfecha pero arrugada de Selina. No sería demasiado complicado hacer comida en el futuro. Su compañero de cuarto no era quisquilloso. Además, los estadounidenses también tenían su propia comida frita y mezcla de comida. Su arroz sucio se componía de pequeños trozos de hígado de pollo. Pero, por supuesto, no todos los estadounidenses podrían tomar esa comida. Muchas personas no comerían ni lo harían. Capítulo 64. Chef, acuerdo de confidencialidad y promoción. Después de que Selina tuviera más, estaba demasiado llena para tener más aunque quisiera. Solo podía acostarse allí y ver comer a Luke. Mirando por un momento, preguntó con curiosidad. ¿Por qué estás usando palillos en lugar de una cuchara? ¿Por qué eres tan bueno con ellos? La mayoría de los estadounidenses nunca habían usado palillos chinos. Pocos de ellos eran buenos con tal utensilio. Lucas se rió entre dientes. Tal vez fui chino en mi última vida. Selina pensó por un momento y asintió. Quizás. Conozco algunos amigos chinos cuyos padres cocinan mejor que sus madres. Luke encontró eso extraño. ¿Todos ellos son mejores que sus esposas? Eso era inusual, incluso en China. Selina asintió. Sí. Todos son dueños de restaurantes. Luke se quedó sin palabras. La mayoría de los cocineros del mundo eran hombres. Estados Unidos no fue una excepción. No era discriminación contra las mujeres. Como trabajo, cocinar implicaba una enorme cantidad de trabajo. No se trataba solo de habilidades, sino también de resistencia. En términos de habilidades y resistencia, los hombres definitivamente tenían la ventaja. Después de la cena, Luke dejó su tazón y dijo, para que no engordes, debes lavar los platos. Selina estaba demasiado llena para moverse, pero finalmente se levantó y lavó los 2 tazones. Pocos hombres cocinaban o lavaban platos aquí. Dado que Luke había cocinado, sería indignante pedirle que lavara los platos. Además, Selina también lavaba los platos en su propia casa. Luke hizo gárgaras antes de continuar leyendo las noticias en su computadora portátil. Acababa de ver a Tony Stark y tenía la intención de averiguar por qué el tipo había venido a Houston.
Decir que lo que más le gustaba hacer al Playboy era hacer robots de hierro había sido solo una broma. Esto fue solo en 2003. Tony aún no había comenzado a estudiar trajes de hierro. Ahora, Industrias Stark era una empresa que vendía armas militares. Técnicamente hablando, la tecnología espacial no tenía ninguna relación con su negocio principal. Entonces, ¿por qué estaba en Houston? Fue bastante extraño. Sin embargo, después de leer las noticias en línea, Luke abandonó la investigación. Tony ahora era solo un playboy que hacía lo que quería. No necesitaba una razón para estar aquí. Dado que Luke no planeaba ganarse el favor de él, no había necesidad de prestar atención a cada uno de sus movimientos. Al día siguiente, Luke y Selina fueron a trabajar como de costumbre. Tenían que informar a Thomas primero. Llamaron a la puerta de la oficina de Thomas y entraron. Thomas dejó su trabajo y los observó por un rato, antes de decir, leí sus archivos y sabía que eran excepcionales, pero debo admitir que no esperaba que lograran tanto en su primer día de trabajo. Ambos simplemente se quedaron en silencio. Thomas hizo un gesto con la mano y dijo, siéntate. Los dos se sentaron en el sofá. Thomas tomó varios documentos y los entregó. Firme los acuerdos de confidencialidad primero. Luke firmó el acuerdo sin leerlo en absoluto. Selina había planeado leerlo, pero cuando se dio cuenta de lo que hizo Luke, hizo lo mismo. Thomas estaba satisfecho. Esos dos de hecho eran socios naturales. Después de que terminaron, entregó otros dos documentos y dijo, firme estos también. Luke abrió el documento y volvió a firmar. Selina hizo lo mismo. Thomas no pidió que le devolvieran los documentos. Él dijo, puedes leerlos ahora. Pregúntame si tienes alguna pregunta, pero no hables de lo que pasó ayer después de que te fuiste a la oficina. Finalmente leyeron los documentos. Los acuerdos de confidencialidad sin duda habían sido emitidos por Shield. Pero los documentos posteriores a eso eran en realidad, papeles de promoción. Selina era una oficial regular y Luke era un interno en el mejor de los casos gracias a su relación con Robert. Robert había movido algunos hilos y aprovechó la oportunidad para transferirlos. Finalmente, habían logrado subir de rango. Ahora, después de solo un día en el departamento de policía de West de Houston, ambos eran detectives de nivel 2. La mayoría de los oficiales estarían celosos de lo rápido que habían sido ascendidos. Selina se sonrojó de emoción, obviamente intoxicada por la inesperada promoción. Luke, por otro lado, estaba mucho más tranquilo. Para él, había obtenido la verdadera recompensa ayer. Esto fue solo una bonificación. Entendió de qué se trataba esto después de leer los documentos de promoción. El FBI había enviado un informe sobre el caso ayer y había mencionado las contribuciones de Luke y Selina. Sin embargo, Cheney y su equipo eran falsos agentes del FBI. De hecho, trabajaban para Shield. Era imposible para Shield premiar a Luke y Selina abiertamente, por lo que enviaron el informe bajo la bandera del FBI para reconocer sus contribuciones. Mientras tanto, para evitar que filtraran el asunto, la recompensa tenía que ser generosa. Además, Luke había salvado a un agente y lo ayudó a matar a varios gánsteres. Entonces, definitivamente tenían que darle a ese aliado algo más que una orden de mordaza. Luke se dio cuenta de lo que pasó ayer después de leer los papeles de promoción. Después de su resurrección, Carol había estado buscando a los mafiosos mexicanos por alguna razón. Dio la casualidad de que Cheney y su equipo la habían estado rastreando y la habían seguido hasta el almacén de gánsteres mexicanos. Luego, las tres partes se vieron envueltas en una pelea caótica en el almacén. Carol guardaba rencor a los mafiosos, pero el equipo de Cheney quería atraparla. Los mafiosos tuvieron que lidiar con Carol, una intrusa, pero se dieron cuenta de que el equipo de Cheney eran policías. El equipo de Cheney persiguió a Carol, pero no había forma de que se abstuvieran de disparar a los gánsteres. Así de simple, las tres partes quedaron atrapadas en un punto muerto en el almacén. Luego, Luke entró y eliminó a los matones en varios minutos. Dejó ir a Carol y se retiró con el equipo de Shield. La confusa batalla finalmente llegó a su fin. Carol estaba bien. Lo único que sufrió fue una patada de Luke y escapó a salvo. Por parte de Shield, un agente resultó gravemente herido, pero los otros tres estaban bien. Los mafiosos tuvieron menos suerte. Eran los más débiles y habían estado disparando al azar, por lo que las otras partes los atacaron primero.
Después del incidente, 9 cuerpos y 3 gánsteres heridos fueron sacados del almacén. Además, dada la gravedad del caso, el departamento de policía de Weside se había apoderado del almacén después de que Shield terminó y registró el lugar. Se había descubierto un búnker oculto y se desenterraron más de 300 armas de diversa índole, incluso militares C4. Sin duda fue un caso importante. Capítulo 65. Reubicación, críticas y enfriamiento. Entonces, esta era la parte clave. Luke y Selina eran los oficiales que habían aceptado el caso. Más tarde, ellos fueron los que lucharon contra los mafiosos y salvaron a un agente del FBI, lo que le dio al departamento de policía de Weside una excusa para cerrar el almacén y registrarlo. En todos los aspectos, Luke y Selina fueron los mayores contribuyentes en este caso de contrabando, a pesar de que ambos estaban profundamente dormidos en casa cuando se descubrieron las armas militares contrabandeadas. Esta fue también la excusa utilizada para emitir los papeles de promoción. Resolver un caso y salvar a un colega significaba un ascenso. Estaba totalmente justificado. Thomas observó sus rostros y pensó aún más en Luke. En cuanto a Selina, obviamente era el apoyo, pero había hecho un gran trabajo cooperando con Luke. Thomas finalmente dijo: no puedes hablar de lo que pasó ayer con nadie, ni siquiera con tu oficial al mando. Luke asintió, pero en secreto se preguntó si Brock volvería a enojarse cuando no pudiera preguntar sobre los detalles de un caso que su subordinado había resuelto. Después de un poco más de ánimo cálido, Thomas los envió de vuelta al trabajo. Nunca habían entrado en la oficina de la División de Delitos Mayores hasta hoy. Todos los detectives que estaban dentro los miraron. 3 de ellos se acercaron a Luke y Selina y los saludaron, y otros 2 también les dieron los buenos días. Luke y Selina respondieron con una sonrisa, antes de ir a la oficina de Brock. Con una mirada extraña en su rostro, Brock preguntó: ¿qué pasa? Luke dijo: el caso de contrabando está cerrado. Me pregunto si hay más casos para nosotros. La extraña mirada permaneció en el rostro de Brock por un tiempo. Luego preguntó: ¿cómo te involucraste con el FBI? Luke dijo: en realidad, estábamos comiendo en un restaurante mexicano cuando nos encontramos con un tiroteo entre agentes del FBI y gánsteres. Brock se quedó sin palabras. ¿Habían resuelto un caso por pura suerte? Por un momento, no supo cómo debía tratar con ellos. ¿Darles otro gran caso? Pero eso violaría su regla de dar una lección a los recién llegados. ¿Darles cajas pequeñas? Pero de esa manera, todos sabrían que estaba reteniendo a propósito a subordinados capaces. Además, Thomas tenía sus espaldas. Brock no podía jugarles ningún truco en absoluto. Después de una larga pausa, Brock puso los ojos en blanco y les dijo que se sentaran. Luego buscó en su gabinete durante mucho tiempo y finalmente encontró un archivo. Lo abrió para confirmar lo que había encontrado. Sopló el polvo del archivo y se lo dio a Luke sin pestañear. Prueba este caso. Es un poco complicado. Te daré un mes. Ríndete si no encuentras nada en un mes. Brock había ideado un plan sólido. En la superficie, les había dado a Luke y Selina un caso desafiante y les había dado un mes para llevar a cabo su investigación. Incluso Thomas no podía decir que había hecho algo malo. De esta forma, Luke y Selina perderían un mes de su tiempo. Luke leyó el archivo brevemente y entrecerró los ojos. Se levantó y dijo: está bien, jefe. Estamos en ello. Brock asintió y los vio irse con pensamientos complicados. Después de que salieron de la oficina, Luke se fue de inmediato. Selina preguntó: ¿A dónde vamos? Luke respondió: a casa. Selina estaba confundida. ¿No estamos trabajando? Luke le dio unas palmaditas al archivo que tenía en la mano y dijo: ¿no escuchaste a Brock? El próximo mes nos pertenece y no podemos molestarlo. Selina dijo: no me molestes. Lucas se rió entre dientes. ¿Crees que a los otros detectives de la División de Delitos Mayores se les permitiría tomarse un mes para investigar un caso? Selina negó con la cabeza rápidamente. Ella era muy consciente de cómo era la situación. La División de Delitos Mayores de todas las ciudades importantes quería más detectives, cuya atención tendía a desviarse de un caso después de unos días de investigación.
A menos que todos estuvieran reunidos para un caso importante y significativo, los detectives de la División de Delitos Mayores tenían cada uno un par de casos en los que estarían trabajando, así como innumerables casos antiguos enterrados debajo de los más nuevos. Un mes para un solo caso. Si todos los subordinados de Brock fueran tan ineficaces como esto, los habrían despedido en el segundo mes de trabajo. Luke dijo divertido. Entonces, nos está menospreciando. Selina estaba aún más confundida. ¿Por qué? Luke dijo. Hay un dicho antiguo en China. Aquellos que son demasiado sobresalientes tienden a ser odiados por personas mediocres. Resolvimos un caso importante y nos ascendieron en nuestro primer día de trabajo. ¿Qué pensaría Brock? Él no es Roberto. Selina todavía estaba confundida. ¿No es bueno tener subordinados capaces como nosotros? Lucas se rió entre dientes. ¿Crees que es bueno tener un subordinado que es ascendido rápido y que no necesita escucharte? Después de un breve aturdimiento, Selina se iluminó. Ahora lo entiendo. La gente en la gran ciudad es muy complicada. Luke dijo. Es natural. Cosas más aburridas nos estarán esperando cuando nos convirtamos en los socios más distinguidos de la División de Delitos Mayores. Selina preguntó. ¿Qué tipo de cosas? Luke no respondió la pregunta. Sabía que Brock era el subordinado de confianza del jefe del departamento y que Thomas esperaba ser el nuevo jefe del departamento. Por lo tanto, estaban en desacuerdo. Por lo tanto, Thomas podría haber tenido otra razón para colocarlos en la División de Delitos Mayores. Luke le ocultó esto a Selina porque ella era demasiado inocente para entender eso. Solo la haría sentir horrible. Los dos regresaron a casa. Selina se quejó. No estoy acostumbrada a este lugar. No hay salas de formación en la comisaría. ¿Tenemos que encontrar un gimnasio? Reflexionando por un momento, Luke asintió. Vamos a esperar y ver. Sería mejor si podemos encontrar un club de artes marciales que tenga habitaciones individuales. Selina dijo con amargura. Pero tendremos que gastar más dinero. Lucas estaba divertido. No olvides que nos ascendieron hoy. Nuestro salario será suficiente para cubrir la cuota de membresía. Selina pensó por un momento y se dio cuenta de que tenía sentido, y comenzó a mirar televisión felizmente. En casa, tendría muchas tareas que hacer, como lavar la ropa, lavar los platos o cuidar a sus hermanos menores. Aunque no tenía que hacerlos todos los días, nunca tuvo paz. Viniendo aquí y compartiendo un lugar con Luke, no le importaba lo que ella hiciera. Podía ver telenovelas y leer chismes todo el día. Luke se sentó al otro lado del sofá y continuó leyendo el expediente del caso. Media hora más tarde, Luke dejó el archivo. Selina simplemente preguntó. ¿Y? Capítulo 66. Cena con un invitado inesperado. Con los ojos cerrados, Luke negó con la cabeza. En pocas palabras, un oficial de nuestro departamento llamado Ma desapareció durante sus vacaciones en Lakin. Nuestro departamento tiene la intención de participar en el caso debido a la preocupación por el oficial de policía. Selina no estaba convencida. ¿Por qué el departamento de policía de Lakin permitiría que Houston investigara en su territorio? ¿A qué idiota se le ocurrió tal idea? Luke la miró y dijo. No le digas eso a ningún extraño, porque el idiota es nuestro gran jefe, el subjefe Thomas. Selina sacó la lengua, sabiendo que no terminaría bien para ella si hablaba así afuera. Luke continuó. Sin embargo, no te equivocas. El departamento de policía de Lakin rechazó cualquier sugerencia de una investigación conjunta. Además, Lakin no se ha mostrado entusiasmado con la investigación por eso. Ha pasado un mes y ha habido pocos avances. Es probable que este caso quede enterrado en la sala de archivo junto con los otros casos sin resolver. Selina pateó enfadada el sofá con sus piernas largas y bronceadas. Maldición. ¿Qué podemos hacer? Apreciando abiertamente sus largas piernas, Lakin dijo. Está claro cuál es la intención de Brock. Espera que nos quedemos en Lakin durante un mes. Para cuando regresemos, la gente habrá olvidado lo que hicimos. Fue Thomas quien nos envió a la División de Delitos Mayores, y Brock no puede hacernos nada abiertamente. Entonces, solo puede usar esto para retrasarnos. Selina lo entendió perfectamente. Ella puso los ojos en blanco y preguntó. ¿Thomas es nuestro apoyo? ¿Cómo está conectado con Robert? Lucas sonrió. Él y Robert son viejos camaradas. Sin embargo, no somos sus hijos, después de todo.
Entonces, en el mejor de los casos, solo puede asegurarse de que no seamos reprimidos maliciosamente. Tenemos que resolver todo lo demás por nuestra cuenta. Si acudimos a Thomas en privado por esto, todo el mundo en la división de delitos mayores nos odiará. Selina tenía curiosidad. ¿Por qué? Luke dijo. ¿Le gustaría un subordinado o colega que soplone cada vez que algo sale mal? No acudas a Thomas si no quieres convertirte en el enemigo de todos. Selina asintió. Luke le recordó de nuevo, no le digas a nadie lo que discutimos hoy, incluyendo nuestra conexión con Thomas. Tienes que recordar eso. Selina asintió. Ya estaba acostumbrada a escuchar a Luke, porque Luke siempre tenía razón. Después de haber trabajado con Luke durante unos meses, sintió que Luke tenía más 30 que 19 años. Era como un hermano mayor para ella. ¿Realmente vamos a investigar el caso en Lakin? Preguntó Selina. No tendrían ninguna jurisdicción en Lakin. Incluso a los detectives privados les resultaría más fácil hacer el trabajo. Los detectives privados pueden recurrir a muchos métodos grises, pero si Luke y Selina hicieran lo mismo, perderían sus trabajos. Lucas asintió. Saldremos mañana. No perderemos nada aunque no encontremos nada. Solo considéralo un viaje. Selina se dio cuenta de que tenía sentido, lo que la puso de mejor humor. Después de haber sido ascendida, se sintió genial y no le prestó atención al pequeño truco de Brock. Después de todo, la habían ascendido 2 veces desde que comenzó a cooperar con Luke. Ella estaba más que satisfecha. Luke volvió a cocinar por la noche. No esperaban descubrir nada en Lakin, por lo que Luke también estaba bastante relajado. Estaba menos apasionado por la promoción que Selina. Su sistema de superdetective era más adecuado para el trabajo de campo. No sería de mucha ayuda si se convirtiera en un líder. Por lo tanto, no fue una mala idea reducir la velocidad de su avance. El truco de Brock no fue escandaloso. No odiaría a Brock por eso. Sin embargo, Brock y él tampoco serían amigos. Solo seguirían siendo colegas. Luke tuvo suficiente tiempo para prepararse hoy, así que simplemente salió y compró un montón de cosas en el supermercado. Luego, se puso a trabajar en la cocina. Selina se sorprendió mucho al ver la comida en la mesa cuando terminó. ¿Realmente aprendiste a cocinar, no? A Selina no le había sorprendido la mezcla de comida que Luke había hecho la noche anterior, porque no era muy difícil. Sin embargo, Luke había preparado 2 platos adecuados hoy, junto con 2 tazones de arroz frito con huevo. Cada grano de arroz estaba cubierto con huevo batido, por lo que el arroz frito tenía un agradable color dorado. Los platos también eran sencillos. Pimientos azucarados y lonchas de ternera, huevos fritos y tomates. Bueno, el arroz frito con huevo y huevos fritos y tomates parecía una combinación extraña, pero a Luke le gustaban los tomates y Selina ciertamente no se opondría. Luke acababa de poner los platos sobre la mesa, cuando alguien llamó a la puerta. Luke y Selina se miraron, ambos encontrándolo extraño. Acababan de mudarse aquí y no estaban familiarizados con sus colegas o vecinos. ¿Por qué alguien los visitaría? Selina se ofreció a abrir la puerta. Después de todo, Luke había cocinado para ellos. Exclamó sorprendida al ver al visitante. ¿Eres tú? ¿Por qué estás aquí? Luke miró y notó a una mujer con un sombrero y una sonrisa incómoda. Hola, gracias por tu ayuda ayer. No era otra que Carol. Luke dijo rápidamente. Entra primero. Selina, cierra la puerta. Un momento después, Luke, Selina y Carol se miraban fijamente, todos sin palabras. Mientras el aroma de la comida flotaba, el estómago de Carol gruñó de repente. Ella bajó la cabeza avergonzada. Después de un breve silencio, Luke ofreció. ¿Quieres comer con nosotros? Era una pregunta habitual que los chinos hacían a menudo y, en la mayoría de los casos, era solo una formalidad. Sin embargo, Carol asintió rápidamente. Ya estaba tragando saliva. Selina estaba bastante preocupada. ¿Le robarían su parte de la comida? Luke fue a buscar otro cuenco, tenedor y cuchara, y llenó el cuenco vacío con la mitad de su arroz frito. Él dijo. Vamos a cenar primero. Al final, Luke no estaba lleno. Había preparado la cena para 2. Con una Carol hambrienta aquí, la comida no era suficiente. ¿Cuánto podría comer Carol? Teniendo en cuenta que su habilidad era de autocuración básica, la respuesta era obvia.
Tal habilidad física tenía que sustentarse con comida, a menos que hubiera otras formas de reponer energía. Por ejemplo, Luke tuvo que consumir una gran cantidad de comida al asignar sus puntos de estadísticas. Carol había vuelto a la vida ayer. No se sabía cuánto tiempo había pasado hambre. Al final, Luke tuvo que ofrecerle los chocolates altos en calorías que había comprado previamente para el postre. Capítulo 67. Ayuda, supervivencia y dólar. Carol finalmente volvió a sus sentidos después de su loco festival de atracones. Estaba avergonzada, pero no dejó de masticar. Unos minutos más tarde, ya estaba en su cuarta barra de chocolate. Luke se preparó té verde que acababa de comprar en el supermercado. Selina disfrutó de su Dr. Pepper y Carol tomó una lata de bebida energética. Mientras sorbía el té, Luke preguntó: «Señora Carol, ¿qué te trae por aquí?» Carol dejó de comer y bajó la cabeza. «Nada, en realidad, solo quería agradecerte en persona». Luke comentó: «Pero el FBI te está persiguiendo y es posible que te descubran si vienes a buscarme. No fue una sabia decisión». Carol vaciló. «Yo, no sé a dónde puedo ir». Luke se quedó en silencio durante un rato. Después de mucho pensarlo, finalmente tomó una decisión. «Carol, probablemente no hubiera terminado tan mal para ti si el equipo del FBI te hubiera atrapado ayer, pero es posible que hubieras querido suicidarte si hubiera sido el ejército». Carol exclamó y lo miró con recelo. Sin planear explicarse, Luke continuó: «Eres un mutante, ¿no?» Carol se levantó rápidamente y dio un paso atrás en una pose defensiva. Luke continuó con calma: «No te sorprendas. Fue solo una suposición al azar. Ahora, te voy a hacer algunas preguntas, y tienes que responderlas honestamente. Entonces, te diré una manera de salir de esto. ¿Estás de acuerdo con eso?» Carol dudó por un momento, pero asintió. Como una chica ordinaria, le era imposible lidiar con una situación como esta. Luke señaló el sofá. «Puedes sentarte». Carol se sentó obedientemente. Luke preguntó: «En realidad, investigamos su tiroteo, por lo que tenemos información básica sobre usted. ¿Puedes decirme por qué fuiste tras la pandilla mexicana?» Carol rechinó los dientes. «Ellos fueron los que intentaron matarme. Conozco a la persona que me mató. Su nombre es Franco. Estaba con el gerente». Luke preguntó: «¿Por qué te mató?» Carol respondió: «Los atrapé moviendo drogas al almacén en la parte de atrás cuando salía del trabajo. Me asusté y salí corriendo, pero me vieron. Llamé enfermo por 3 días. Luego, Franco irrumpió en mi apartamento y me mató». A Selina le resultó extraño escuchar a una persona viva hablar sobre cómo la mataron. Luke preguntó: «¿Por qué fuiste al almacén después de eso?» Carol dijo: «Por venganza. Quería matar a Franco si podía encontrarlo y quemar los bienes si todavía estaban allí». Luke estaba asombrado por la venganza de la mujer. Hasta el momento, la confesión de Carol encajaba con la información que tenía. Pero Luke todavía preguntó: «¿Dónde encontraste el coraje para buscar venganza? Te acaban de asesinar». Después de una breve vacilación, Carol dijo: «No lo sé, pero me di cuenta de que mi cuerpo había cambiado después de despertarme. Fui fuerte y rápido». Lucas entendió. Aunque la autocuración solo parecía tratarse de la recuperación del cuerpo, Luke conocía a muchos otros mutantes que tenían esa habilidad. Sabretooth, Wolverine, Lady Deathstrike y Deadpool eran todos expertos en peleas cuerpo a cuerpo. Sería extraño si la capacidad de autocuración no mejorara los atributos físicos de Carol. El gen X de Carol probablemente se había despertado cuando estuvo cerca de la muerte y le había dado la capacidad de autocuración. Todavía no estaba familiarizada con su habilidad, o Luke no habría sido capaz de derrotarla tan fácilmente. Pero, por supuesto, su desempeño actual ya era bastante bueno. Carol era una niña que no pesaba más de 40 kilogramos, pero podía saltar fácilmente 3 metros de altura. Lucas asintió. «Está bien, no tengo más preguntas. Ahora solo hay una salida para ti. Encuentra la escuela Javier para jóvenes dotados en Winchester, Nueva York, y pídele al profesor 10º que te acoja. Entonces estarás a salvo». Carol estaba atónita. «¿Jóvenes?» Luke no pudo evitar sonreír. «He leído su expediente. Es cierto que tienes 23 años, pero aún puedes recurrir a ellos ya que acabas de despertar tu poder. Después de todo, necesitan maestros para enseñar a los estudiantes. Todos en la escuela son mutantes. Nadie te menospreciará».
A Carol le resultó difícil de creer. En realidad, ¿existe realmente un lugar así? Lucas asintió. Tu único problema es llegar sano y salvo a la escuela Javier para jóvenes dotados. En realidad, es un secreto a voces para muchas organizaciones. Los agentes del FBI que intentaron atraparte deben tener gente vigilando la escuela todo el tiempo. Carol se molestó de inmediato. Luke pensó por un momento y se fue a su habitación. Pronto, regresó con un montón de dinero en efectivo. Le dio el dinero a Carol y le dijo: aquí tienes unos $8,000. Toma el dinero y elige caminos que no tengan cámaras de seguridad. No entres en ninguna gran ciudad por si hay vigilancia. Además, después de llegar a Nueva York, no debe acercarse imprudentemente a Xavier's School for Gifted Youngsters. Mi sugerencia es que lo observes de lejos hasta que salgan algunos de los mutantes más poderosos de la escuela. Entonces, puedes pedir su ayuda. El profesor X se llama Charles. Él es, supuestamente, un anciano calvo en silla de ruedas en este momento. Storm es una mujer joven con cabello blanco, Cyclops es un hombre joven que usa gafas especiales y Dark Phoenix es otra mujer joven. Selina y Carol estaban estupefactas. Un momento después, Selina preguntó: ¿Por qué sabes tanto? Lucas negó con la cabeza. No soy un mutante, pero no olvides a Robert. Selina estaba iluminada. Oh, Robert conoce a tanta gente. ¿Te enteraste por él? Luke sonrió y le dijo a Carol, que todavía estaba aturdida: recuerda, el sigilo es lo más importante. Debes saber lo engañoso que es el FBI. No volverás a escapar si te atrapan. Mirando el dinero en efectivo en su mano, Carol finalmente preguntó: ¿Por qué me ayudas? Ella inconscientemente vislumbró a Selina. Selina era una chica latina caliente y oficial de policía. Ella era a la vez sexy e inteligente. Carol, en comparación, era solo una chica normal. En términos de atractivo físico, estaba al menos un nivel por debajo de Selina. Luke no podía estar ayudándola porque era hermosa. Capítulo 68. Ciudad Brumosa, 5 en 1. Reflexionando por un momento, Luke dijo: soy oficial de policía. Sé que el FBI te persigue por tu gen X. Solo eres una víctima que no hizo nada malo. Eres inocente. No quiero sacrificar a una persona inocente por mi ascenso. Es una cuestión de principios. Carol volvió a guardar silencio y sintió ganas de llorar. Los últimos días habían sido infernales para ella. Un ladrón le había disparado en su propio apartamento y se había despertado en una morgue. Aterrorizada, se escapó. Una furia incontenible la había llevado a vengarse de los mafiosos mexicanos, pero casi la atrapan los agentes del FBI que accidentalmente se involucraron en la pelea. Al final, Luke la dejó ir e incluso le ofreció una forma de sobrevivir. Luke era una oficina joven que solo podía ganar entre $50,000 y $60,000 al año. Teniendo en cuenta sus propios gastos, $8,000 ya era mucho. Era obvio que Luke acababa de empezar a trabajar. Los $8,000 probablemente eran todos sus ahorros. Sin embargo, se lo había dado a un completo extraño. ¿Había realmente chicos tan buenos como este en el mundo? Carol estaba perdida. Luke no tenía idea de lo que Carol estaba pensando mientras le enseñaba trucos de sigilo y disfraces. Sus habilidades de Salazar ahora eran más adecuadas para que las usara Carol. No fue hasta 3 horas después que finalmente detuvo su conferencia. Por mucho que recuerdes, ahora solo puedes contar contigo mismo, dijo Luke. Vete mientras todavía está oscuro. Carol estaba mucho más tranquila esta vez. Ella solo había venido aquí para decir gracias. Sin embargo, había recibido una ayuda inesperada. Tenía un destino y una esperanza para el futuro. Ya no estaba tan abrumada como antes. Si hubiera tenido un destino antes, no habría buscado venganza contra los mafiosos mexicanos, sino que se habría mantenido lo más lejos posible de ellos. Se puso de pie y se inclinó solemnemente ante Luke. Gracias. Eres un buen tipo. Luke estaba bastante deprimido. Eso no sonaba bien. Fue lo que alguien le dijo al siguiente personaje que moría en una película. Carol no dijo nada más y salió de la casa después de una última mirada a Luke. Al ver desaparecer a la chica, Luke suspiró. Buena suerte. Esto es lo mejor que puedo hacer por ti. Luego cerró la puerta. Selina había tenido una noche encantadora.
Había comido una gran comida, aunque la había compartido con una tercera persona, y había oído una tremenda información interna. También había visto a Luke enseñar a un estudiante. Estaba bastante satisfecha. Después de que Luke cerró la puerta, la saludó con la mano. Levantarse. Es hora de trabajar. Selina estaba atónita. Limpia el cuarto. Asegúrate de que no queden rastros de Carol. No quiero que los agentes del FBI me noten, dijo Luke mientras tomaba las herramientas de limpieza. Selina puso una cara larga. Por lo tanto, había que pagar un precio por los chismes y la información privilegiada. Mientras limpiaba, Luke pensó en Carol. Como había dicho, eso era lo mejor que podía hacer por ella. Dejarla ir, darle algo de dinero y ofrecerle una salida eran las únicas cosas que podía hacer. No era capaz de más. El mismo Cheney era un problema, y Nueva York era un torbellino aún mayor en el que Luke prefería no involucrarse en este momento. Había adquirido la habilidad de Carol y había hecho todo lo posible para ayudarla a cambio. El futuro de la niña ahora dependía de su propia suerte y capacidades. Luke y Selina limpiaron la habitación. Como oficiales de policía, estaban más familiarizados con el manejo de la escena del crimen. Nada de Carol, como sus huellas dactilares o cabello, quedó en esta habitación. Ya eran las 11 de la noche cuando terminaron. Cada uno se duchó y se acostó. Al día siguiente, Luke y Selina partieron en su auto. Lakin estaba a 400 kilómetros al noreste de Houston. Era una ciudad relativamente remota. 3 horas después, cambiaron de lugar. A 50 kilómetros de Lakin, entraron en un pequeño pueblo. La ciudad se llamaba Rumfield. Parecía estar mucho más animado que Shackelford. Luke observó el pueblo y pensó que no sería un mal lugar para unas vacaciones si Lakin resultaba demasiado aburrido más tarde. El pueblo tenía unas vistas maravillosas, y los precios aquí no eran tan altos como los de las grandes ciudades. Selina, por otro lado, preguntó mientras conducía el auto. ¿Ves un baño público? Necesito orinar. Mirando por la ventana, Luke señaló y dijo, hay un supermercado allí. Selina giró el volante y se acercó. Rumford no es más agradable que Shackelford. Lucas se rió entre dientes. Selina era ardiente y hermosa, pero tenía el temperamento de una niña. Era natural que encontrara viajar en un lugar tan remoto y anodino decepcionante. Bajo la brillante luz de la mañana, estacionaron el auto en el estacionamiento al lado del supermercado. Selina fue al baño a toda prisa. Mirando a la multitud alrededor de la entrada del supermercado desde el auto, a Luke le pareció extraño. Todas esas personas estaban sacando bolsas grandes del supermercado, como si todo lo que había en el supermercado estuviera en oferta. Algunas personas hablaban entre sí mientras pasaban por el coche. Luke finalmente se enteró de que una tormenta anoche había destruido muchas instalaciones cercanas, incluidas casas, automóviles, cables eléctricos, cables telefónicos e incluso las torres de telefonía celular. Luke sacó su teléfono, solo para descubrir que no tenía señal. Intentó llamar al 911, pero la llamada falló. No estaba demasiado molesto. Solo estaban de paso. Estaría bien mientras Lakin no fuera así. Luke escuchó sirenas y miró hacia atrás. Una larga fila de vehículos corría por la carretera. Había camiones de bomberos, ambulancias, coches de mantenimiento e incluso camiones militares. De la gente del pueblo que pasaba, se enteró de que había una base militar en la montaña cercana, y no le prestó mucha atención. Había demasiadas bases de este tipo en Estados Unidos para que fuera sorprendente. La gente del pueblo tampoco lo encontró inusual. 10 minutos después, Selina regresó. Ella dijo, medio quejándose y medio explicando. Dios mío, había tanta gente en el baño. Es como un campo de batalla. Un niño casi se hace pis. Lucas frunció el ceño. ¿Estás seguro de que solo se orinó? Selina se rió. Por supuesto. Solo estaba orinando. Está bien, vamos. De repente, sonó la alarma más ensordecedora. Escucharon exclamaciones de asombro y giraron la cabeza, solo para ver una niebla opresiva fluir por la montaña. La gente del pueblo comenzó a correr presa del pánico. Muchos subconscientemente corrieron al supermercado. Un anciano también gritó horrorizado mientras sangraba por la boca y la nariz. Selina no entendió bien lo que estaba diciendo, pero Luke lo escuchó. Monstruos. Hay monstruos en la niebla. Gritó el anciano mientras pasaba corriendo junto a ellos.
Frunciendo el ceño, Luke condujo el auto hasta el supermercado y dijo: Selina, saca todas nuestras municiones, armas y chalecos antibalas. Como un hombre prudente que consideraba la seguridad lo más importante, Luke siempre estaba preparado. Aunque estaba de viaje, había traído todo el equipo necesario, así como incluso más balas de las que solía llevar. Sin dudarlo, Selina empacó las cosas en el auto. En realidad, no había mucho que empacar. Su equipo de respaldo se almacenó en 2 bolsas, una que contenía las armas y las balas, y la otra los chalecos antibalas. Todo lo que tenía que hacer era sacarlos. Luke ya había conducido el coche a un lado del supermercado y aparcó prácticamente hasta la pared de cristal. Agarrando las 2 bolsas, él y Selina entraron rápidamente al supermercado. Selina aún no se había dado cuenta, pero Luke había detectado vagamente gritos provenientes de la enorme niebla. Sin embargo, pocas personas pudieron escucharlo ya que la alarma ahogó los gritos. Incluso vio a alguien atrapado por lo que parecían pinzas gigantes en la niebla cuando lo alcanzó. Las terribles pinzas tenían más de 5 metros de largo. Luke dudaba que su arma pudiera enfrentarse a criaturas tan gigantescas. Sería más seguro esconderse y observar primero desde el interior del edificio. Poco después de entrar al supermercado, los empleados aterrorizados cerraron las puertas. Todos dentro del supermercado finalmente escucharon los gritos de las víctimas en la niebla. El anciano que había llegado antes seguía llorando monstruos, aumentando el miedo de todos. Sus rostros se veían horribles cuando la niebla inundó la ciudad, envolvió el supermercado y bloqueó todo lo que se podía ver. Debe ser porque las fábricas del oeste explotaron. Este es el smog venenoso de las fábricas, murmuró alguien. Luke se rió de la teoría. La niebla no tenía olor químico. Era una niebla natural, que traía el olor de la hierba y el bosque. También llevaba un rastro de sangre, que pertenecía a las víctimas que acababan de ser asesinadas. Luke agarró a Selina y le dio una advertencia en voz baja. La criatura gigantesca que había visto sería capaz de destruir fácilmente la pared de vidrio del supermercado en el frente. Entonces, no era seguro quedarse al lado de la pared de vidrio. En ese momento, hubo el comienzo de un terremoto. Cogidos desprevenidos, muchas personas cayeron al suelo. Todo el supermercado estaba hecho un desastre. Luke ayudó a Selina a recuperar el equilibrio y apartó de un manotazo una lámpara que cayó hacia él. El terremoto se detuvo no más de 20 segundos después. El supermercado no se había derrumbado, aunque algunos artículos habían caído al suelo. Luke se sintió bastante aliviado. Si su escondite se derrumbó en un momento tan crítico, habría sido complicado. Tan pésimo como podría ser el supermercado, después de todo era un edificio de concreto. Todas las paredes estaban hechas de hormigón, a excepción de la pared de vidrio en el frente. Por lo menos, no tendrían que preocuparse de que un par de pinzas aparecieran de la nada mientras se escondían aquí. El pánico causado por el terremoto pronto se desvaneció, pero sucedió algo más deprimente. Se fue la energía. Luke supo por los empleados que el supermercado había estado funcionando con electricidad de su propio generador desde esa mañana. El generador podría haber sido dañado por el terremoto de ahora. Llevando a Selina con él, Luke encontró a un hombre bajo al que se dirigían como el jefe. «Vas a examinar el generador, ¿verdad?» El jefe lo miró, encontrándolo extraño. Él asintió. «Sí. Necesitamos electricidad tanto para las luces como para el sistema de ventilación, o la gente de aquí se asfixiará». Luke propuso. «Iremos contigo». El jefe estaba aturdido. «¿Eh?» Luke sacó su placa. «Somos detectives de Houston. Vamos de camino a la Kim por negocios. Creo que podemos echarte una mano». El jefe se sintió aliviado cuando vio la placa. Aunque esta no era la jurisdicción de Houston, los detectives eran profesionales que se desempeñarían mejor en situaciones de emergencia que los civiles. Asintió rápidamente y llamó a los 2 empleados. Otro hombre los vio y dijo que él también estaba dispuesto a unirse. Luke no tuvo ninguna objeción. Siempre había voluntarios. En su camino, Luke encontró 2 chalecos de carga de gran tamaño en el estante. Le tiró uno a Selina. El jefe lo miró con desconfianza. Lucas sonrió. «No te preocupes, yo pagaré por ellos». El jefe le creyó. No pensó que 2 detectives robarían algo que no valía más de $100. Todos se presentaron. El jefe se llamaba Oli.
Uno de los empleados, que tenía unos 40 años, era Jim. Era el responsable del mantenimiento del generador. El otro empleado era un adolescente llamado Norton, que había sido convocado para ayudar con el mantenimiento. El voluntario era David. Era un pintor que había estado creando nuevas obras en una montaña cercana. Sin embargo, la tormenta de la noche anterior había destruido su casa en la montaña y había cortado la luz, y lo único que podía hacer era dejar la montaña con su esposa e hijo. El equipo llegó al sótano, que estaba completamente oscuro. Hoy encendió la linterna que tenía en la mano. Afortunadamente, había linternas disponibles porque estaban en un supermercado. Los dos empleados también encendieron sus linternas y miraron a su alrededor. Jim caminó hasta una esquina, donde el generador estaba protegido tras rejas de hierro. Lo observó por un momento y luego gritó: «Oye, no veo nada malo. Intentaré reiniciar el generador». Oye tampoco era un experto en generadores. Estaba naturalmente a bordo. Jim encendió el generador y las luces del sótano se encendieron. Todo el mundo se sintió aliviado. Estar sin electricidad en este tipo de situación fue bastante terrible. Jim, sin embargo, olfateó y dijo: «Algo apestoso está bloqueando la ventilación. Norton, yo abriré la puerta. Sal y limpia la suciedad». Norton asintió. «No hay problema». David no pudo evitar intervenir. «Espera, ¿vas a enviar a este niño? Es peligroso en la niebla». Jaime estaba enojado. «¿Qué peligro? El respiradero está justo al lado de la puerta. Él no estará lejos. Además, si la ventilación está bloqueada, todos se asfixiarán». David volvió a negar con la cabeza. «No creo que debamos dejar que el chico se arriesgue. La mala calidad del aire no es realmente el problema». Jim se burló. «Ganas mucho más dinero que nosotros, pero no necesitamos que nos enseñes cómo hacer las cosas. Norton, ¿estás listo?» Oye, sin embargo, también vaciló. «Jim, ¿por qué no lo dejamos pasar? Tenemos electricidad de todos modos. No es un gran problema que la ventilación esté bloqueada». Pero Jim era terco. «No quiero ser perseguido por este olor. Norton, yo abriré la puerta. Cuando estés listo». «Está bien», dijo Norton con entusiasmo. El chico claramente pensó en ello como una aventura. Había estado moviendo cosas en el almacén cuando llegó la niebla y no lo había presenciado por sí mismo. Por lo tanto, no estaba asustado y solo sentía que era divertido. Mientras discutían, Luke arrastró a Selina y sacó los chalecos antibalas de la bolsa, y ambos se pusieron los chalecos. Al final, cubrieron los chalecos antibalas con los chalecos que Luke había tomado, escondiendo el HPD en sus espaldas. Después de que terminaron, Selina le dio un codazo a Luke y le preguntó si debían intervenir. Luke le hizo un gesto sutil. Rápidamente entendió y se mantuvo alerta lejos de la puerta. Jim activó la puerta enrollable en la salida del sótano y subió alrededor de medio metro. Norton le pidió que se detuviera y se agachó mientras observaba la escena exterior. La niebla blanca fluyó lentamente. De repente, Luke sintió algo y corrió hacia adelante tan rápido como un rayo. Agarró el collar de Norton y lo arrojó a una pila de comida para perros varios metros atrás. Mientras tanto, Luke retrocedió rápidamente y se quedó mirando el hueco debajo de la puerta. Aturdido por un momento, Jim estaba a punto de maldecir en voz alta, cuando un enorme tentáculo salió de la niebla y se metió debajo de la puerta. Oye y David retrocedieron atemorizados. El tentáculo era increíblemente grande. Lo que se podía ver dentro del sótano ya tenía más de 5 metros. Además de un extremo puntiagudo, el tentáculo tenía al menos 20 centímetros de diámetro. Más terrible aún, había filas de púas en el tentáculo. No era difícil imaginar cómo las púas perforarían a la presa, haciendo imposible escapar mientras el tentáculo la envolvía. Luke entrecerró los ojos y miró a su alrededor. Luego arrojó una palanca de acero al tentáculo. La barra afilada inmediatamente clavó el tentáculo en el suelo. Con dolor, el tentáculo estaba a punto de retirarse. Luke, sin embargo, agarró el hacha de fuego en la pared y la arrojó al tentáculo nuevamente. Gracias a su enorme fuerza, el hacha cortó la mitad del tentáculo. Luchó por liberarse de la parte herida y se retiró. El tentáculo de púas cortado todavía se contraía en el suelo. Todos estaban demasiado conmocionados por la breve pero intensa batalla para decir algo. Lucas abrió la boca.
Jim, cierra la puerta. Jim todavía estaba aturdido. ¿Eh? Bueno. Bien. Varios segundos después, la puerta enrollable volvió a descender, bloqueando temporalmente el peligro. Luke tomó el hacha y volvió a cortar el tentáculo. El tentáculo cortado se contrajo y se retorció como un insecto. Luego, el extremo puntiagudo del tentáculo se abrió como una boca y salió un fluido negro verdoso. Luke retrocedió rápidamente después de cortar el tentáculo, por temor a que le arrojara el repugnante líquido. Cuando el tentáculo finalmente dejó de moverse, miró a todos y dijo: David tiene razón. Hay monstruos peligrosos en la niebla. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo podrían estar en desacuerdo? El tentáculo cortado todavía estaba aquí. Si no hubiera sido por Luke, Norton probablemente habría sido asesinado. Regresemos, dijo Luke mientras se movía. Como hay monstruos afuera, tendremos que lidiar con la pared de vidrio en el frente del supermercado. Al imaginar cómo la pared de vidrio se rompería ante el gigantesco tentáculo, todos asintieron. Oye, no es un problema para ti mover la comida para perros arriba, ¿verdad? Lucas preguntó de nuevo. Aturdido por un momento, Ollie miró las bolsas de comida para perros y luego entendió la intención de Luke. No. De hecho, también hay restos de tubos y tablones de cuando reformamos los sanitarios. También tenemos, Lucas lo interrumpió. Todo eso puede funcionar. Pídale a Jimmy Norton que los arrastren y traten de apuntalar la pared de vidrio. Además, encuentre a las personas destacadas aquí y solicite su ayuda. Asegúrese de que las mujeres y los niños se mantengan alejados de la pared de vidrio. ¿Está claro? Ollie escuchó y asintió. Como gerente de un supermercado, era el mejor manejando esos asuntos. Los empleados del supermercado se pusieron a trabajar. Ollie estaba aún más ocupado que ellos. Tuvo que enviar gente para mover la comida para perros y otros artículos que podrían apuntalar la pared de vidrio. También tuvo que hablar con las personas importantes del pueblo y convencer a la multitud de que sería mejor esconderse en la parte trasera del supermercado. Como gerente del supermercado, era el que más conocía a los residentes del pueblo, por lo que era la persona más adecuada para la tarea. Luke habló con David y le pidió ayuda al afectuoso pintor también. En el sótano hace un momento, se había opuesto al arriesgado plan de Jim. Sin duda sería útil para mantener el orden aquí. Luke y Selina, por otro lado, examinaron sus armas y balas y tenían comida y agua en un rincón discreto. Luke aprovechó la oportunidad para observarlo todo. Tenía que prestar atención a las personas especiales en tal situación, incluidos los paranoicos y los alborotadores. Esas personas siempre aparecían en tiempos desesperados. Los seres humanos eran criaturas extrañas. En tiempos desesperados, algunos lucharían por resistir y morir antes de darse por vencidos, pero algunos colapsarían antes de que les pasara algo, y solo querían que otras personas murieran con ellos. Estos últimos fueron siempre los más destructivos. Sabotearían la unidad y la armonía de la situación. Ahora que Luke estaba aquí, ciertamente no quería que estas personas causaran problemas. Él y Selina no habían revelado sus identidades precisamente para identificar a estas personas. El supermercado era un desastre. De vez en cuando, había gritos y peleas. La mayoría eran reacciones subconscientes de personas en pánico, pero algunas no. Una mujer de mediana edad de unos 40 años estaba anunciando que este era el juicio de Dios, y que estaba castigando a aquellos que no lo reverenciaban. Luke hizo un gesto sutil a Selina. Se acercaron y Selina agarró a la mujer. Vaya, ¿tú también eres creyente? Necesito tu guía. Mientras hablaba, arrastraron a la mujer. Luke no tuvo tiempo de hablar con la mujer y simplemente noqueó al molesto psicópata después de que abandonaron la multitud. Tírala dentro de los baños. Selina arrojó a la mujer idiota dentro de un cubículo de baño y cerró la puerta. El supermercado todavía estaba en caos, incluso sin que la mujer causara disturbios, pero la gente comenzaba a tomar medidas bajo el mando de Ollie. Bolsas de comida para perros estaban apiladas detrás de la pared de vidrio, que también estaba fortificada con tablones y tubos. Fue una pena que solo hubiera tanta comida para perros. Como resultado, solo pudieron bloquear la otra mitad de la pared de vidrio con estantes y los artículos sobre ellos. Se despejó un área vacía de varios metros de ancho frente a la pared de vidrio. Luego, Luke convocó a Ollie, Jim, Norton y David para discutir el próximo plan. Dos mujeres los siguieron.
Una era Allen, la directora de la escuela de la ciudad. Era una dama anciana y amable de cabello gris. La otra era Amanda, una maestra de la misma escuela. Era una joven rubia. Luke estrechó sus manos con una sonrisa. Es genial tenerte aquí. Necesitamos reubicar a los niños y las mujeres débiles en la oficina en caso de que resulten heridos en el caos. Cuidarás de los niños. Ambas mujeres se sorprendieron, pero luego sintieron que era necesario. Aileen dijo preocupada. Pero no creo que los padres nos dejen cuidar a sus hijos. Lucas dijo. Trae primero a los niños con sus madres. Si son demasiado reacios, no los fuerce. Esto solo tiene la intención de reducir el caos innecesario y proteger a los niños y las mujeres. Aunque no fue perfecto, todos sintieron que esta era la mejor solución. Luego, Luke le dijo a David. Encuentra varios hombres confiables y bloquea el pasillo que conduce a la oficina con estantes y cosas por el estilo en caso de que alguien intente entrar a la oficina. David asintió rápidamente. La oficina era mucho más segura que el pasillo, que tenía pocos lugares donde esconderse. Como su esposa y su hijo estaban con él, naturalmente estaba dispuesto a aceptar este arreglo. Luke miró a Ollie y Jim y dijo. Acabo de ver tubos y palos en el sótano. Trate de convertirlos en estacas y dárselos a los hombres que estén dispuestos a proteger a sus familias. Todos se veían sombríos, como si tuvieran una premonición. Mirándolos, Luke suspiró. Ojalá pudiera decir que todo irá bien, pero creo que es mejor estar preparado que simplemente esperar tu destino sin hacer nada, ¿verdad? Todos asintieron en silencio y se pusieron a trabajar. Afortunadamente, ningún monstruo atacó el supermercado hasta el anochecer. Luke y Selina se sentaron en un rincón, donde había una pequeña ventana para ventilación. Luke abrió un poco la ventana para escuchar lo que estaba pasando afuera. La mayor parte del tiempo, era un silencio absoluto. Pero de vez en cuando, había sonidos de crujidos y masticación. Eso significaba que los monstruos que deambulaban dentro de la niebla no eran del mismo tipo y se estaban cazando entre sí. No fue un mal resultado, pero ciertamente tampoco fue bueno. De repente, Luke frunció el ceño y dijo. ¿Quién encendió la luz afuera del supermercado? Ollie, apágalo. Ollie dijo con pesar. Se activa automáticamente todos los días. ¿Dónde está el interruptor? Jim, apágalo ahora. Jim reconoció la tarea y corrió al sótano. Sin embargo, la luz en la entrada del supermercado seguía encendida 5 minutos después. La expresión de Luke era severa. Le insinuó a Selina que se mantuviera alerta, antes de correr al sótano. De camino al sótano, vio a Jim en el suelo, gimiendo y sosteniéndose la cabeza. Se acercó a Jim inmediatamente. ¿Qué sucedió? En el momento en que llegué aquí, alguien me golpeó en la cabeza por detrás, dijo Jim mientras se agarraba la cabeza por el dolor. Olí una fragancia extraña. Luke estaba triste. ¿Fragancia extraña? Recordó a alguien que lo tenía. La cabeza de Jim estaba sangrando. El fuerte golpe podría haberlo matado. Hablemos de eso más tarde. ¿Cómo puedo apagar la luz? Llevó a Jim al sótano. Luchando contra su dolor de cabeza, Jim señaló una caja y dijo. Allá, el cuarto y el quinto interruptor en la tercera fila. Son blancos. Luke preguntó. ¿Ambos? Jim respondió. Uno es para el tablero de luces y el otro es para las luces más pequeñas que lo rodean. Ambos tienen que ser volteados. Luke apagó los interruptores y cogió el walkie-talkie. Selina, ¿la luz está apagada? Selina respondió de inmediato. Sí, pero será mejor que regreses rápido. La luz acaba de atraer a muchos insectos. Al escuchar eso, Luke llevó a Jim de vuelta al salón. Le dio a Jim a Norton y le habló a David en voz baja. Ocúpate de la mujer lunática. Podría haber atacado a Jim hace un momento. Sorprendido, David asintió y la buscó. Luke finalmente llegó a la pared de cristal. Miró gravemente a los densos insectos en el cristal que no estaba bloqueado por las bolsas de comida para perros. Los insectos no daban miedo, y los normales tampoco podrían romper el vidrio templado y engrosado. Sin embargo, estos insectos en particular eran extraordinarios. Eran tan grandes como pollos y parecían peligrosos desde todos los ángulos. Luke gritó. Todos, apaguen sus linternas, ahora. Aunque no sabía cómo eran estos insectos, su sola apariencia demostraba que eran tan adictos a la luz como muchos otros insectos.
El supermercado había estado completamente oscuro hasta ahora, y la luz resplandeciente había atraído a los insectos. Afortunadamente, los insectos no lograron romper la pared de vidrio. Mientras Luke pensaba esto, una sombra que parecía un buitre salió de la niebla y saltó a la pared de vidrio mientras atrapaba un insecto. Más importante aún, causó una grieta obvia en el vidrio. Luke dijo con calma: apaga todas las luces. Todos, quédense donde están y no corran. Mientras hablaba, le hizo un gesto a Selina. Selina retrocedió 10 metros detrás de él. Era su posición de tiro, una pequeña fortaleza protegida por estanterías. Las linternas se apagaron rápidamente, pero algunas aún estaban encendidas. Alguien preguntó con ansiedad: ¿qué está pasando? No puedo apagar mi linterna. Eso dejó a Luke sin palabras. Podrían ocurrir accidentes. No era inusual que una persona no pudiera encontrar el botón para apagar la linterna cuando estaba nerviosa. Luke no tuvo tiempo de hablar con ellos y centró su atención en la pared de cristal. Con el sonido de aleteos, monstruos del tamaño de buitres, que parecían pterosaurios antiguos, aparecieron para alimentarse de los insectos en el cristal. Finalmente, parte de la pared de vidrio se agrietó, pero en una parte que estaba bloqueada por las bolsas de comida para perros. En el momento siguiente, hubo otro crack. Esta vez, fue en una sección que no estaba cubierta por la comida para perros. La mayoría de los insectos se fueron volando, pero algunos se arrastraron por los huecos y llegaron a los estantes. Eso era natural. De todos modos, no había suficientes artículos para bloquear la pared de vidrio de 20 metros de largo del supermercado. Ya era notable que pudieran bloquear la mitad con comida para perros. Luke, que estaba cerca, agarró un bate de aleación y lo agitó. Adherirse. Adherirse. 2 insectos fueron derribados al suelo. En términos de precisión, Luke ahora podía balancear un bate para que rozara la nariz de alguien docenas de veces seguidas sin lastimarlo. Los movimientos fantasmales del murciélago no se detuvieron, sino que arremetieron 2 veces más cuando Luke se dio la vuelta. Adherirse. Adherirse. 4 bichos estaban en el suelo. Pero todavía estaban luchando. Luke había contenido su fuerza a propósito en caso de que salpicaran líquido cuando se rompieron. Mirando el agujero en la pared, metió en él productos de respaldo, como champú, agua y fórmula para bebés. Miró a su alrededor para asegurarse de que no había otras aberturas, antes de volver a golpear a los insectos que luchaban sin hacerlos explotar. Oye, encuentra algunas cajas de plástico y guarda esos bichos adentro. Recuerda no tocar esos bichos. Muévanlos con escobas, gritó Luke mientras continuaba observando la situación. De repente, su rostro cambió. Una criatura gigantesca de 5 metros de altura salió de la niebla y mordió al monstruo parecido a un pterosaurio que estaba en las puertas delanteras. El vidrio se hizo añicos de inmediato. Como entrada al supermercado, las puertas eran la parte menos protegida de la pared de vidrio. Solo había una larga mesa de madera frente a ellos, con objetos pesados empujados contra la mesa. Sin embargo, estas cosas no eran más que juguetes ante la gigantesca criatura. Fueron empujados para dejar un gran espacio atrás. Los monstruos parecidos a pterosaurios que se alimentaban de los insectos parecían aterrorizados por el nuevo monstruo. Batieron sus alas y trataron de volar hacia el hueco. Luke frunció el ceño pero no dijo nada. No estaba seguro de que el tipo grande no lo notaría si gritaba en voz alta. 5 monstruos parecidos a pterosaurios entraron corriendo. Luke hizo un gesto de tiro libre a Selina, antes de cargar con su bate y noquear a 2 monstruos parecidos a pterosaurios en el borde. Al ver que los monstruos todavía luchaban vigorosamente, Luke ejerció más fuerza y aplastó sus cuellos. Después de 2 grietas, los monstruos se pusieron rígidos. Estallido. 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 Selina abrió fuego con decisión, golpeando al monstruo parecido a un pterosaurio más lejano. Luke persiguió a los 2 últimos monstruos parecidos a pterosaurios que se habían dispersado. Habían cruzado el área vacía y se abalanzaban sobre las personas que estaban detrás de la línea del estante. Sin perder de vista al que estaba más cerca de él, Luke siguió al monstruo hasta el fondo de los estantes y lo golpeó desde abajo, arrojándolo de vuelta al área vacía cuando intentó picotear a alguien. Aunque 3 monstruos pterosaurios habían sido derribados, no había tiempo para celebrar ya que el último ya se había precipitado entre la multitud.
Presa del pánico, la gente lloró y huyó. Varias personas intentaron resistir, pero apenas pudieron mantener el equilibrio mientras los demás corrían en desorden. Luke corrió rápidamente y derribó a varias personas en su camino. Alcanzó al monstruo justo cuando estaba presionando el cuello de una mujer y estaba a punto de morderla. El bate de Luke inmediatamente volvió a golpear al monstruo en el cuello. El monstruo parecido a un pterosaurio cayó y perdió la fuerza para luchar. Sin embargo, la multitud era un desastre. Todos estaban gritando y corriendo. Sin tiempo para cuidarlos, Luke salió corriendo de inmediato. Los gritos en el supermercado habían llamado la atención del monstruo gigante. Estiró la cabeza y miró a su alrededor confundido. Con su enorme fuerza, empujó el bloqueo en la entrada. El monstruo parecía estar tratando de arrastrarse. Cuando Luke regresó a toda prisa, un hombre retrocedía y agitaba una lanza larga al azar. Luke agarró la lanza y la arrojó con todas sus fuerzas. ¡Puchi! Con un ruido sordo, la larga lanza se hundió en la cabeza del monstruo. Era una pena que Luke nunca hubiera practicado con la jabalina, y la lanza era solo un tubo puntiagudo. Entonces, su ataque no logró matar al monstruo de una sola vez. El monstruo gritó y se retiró abruptamente de la puerta. Luke, por otro lado, no entró en pánico. Pateó los tubos del suelo y recogió algunos. Corriendo hacia la puerta abierta, Luke se enderezó y arrojó más tubos. 3 tubos puntiagudos salieron volando uno tras otro, impulsados por la enorme fuerza de Luke, y golpearon al monstruo en 3 puntos desde el pecho hasta la cabeza. El monstruo gritó miserablemente y cayó después de retroceder 10 metros. Los 3 tubos eran mucho más pesados que la primera lanza. Cuando Luke atacó con toda su fuerza, penetraron la cabeza y el abdomen del monstruo, causándole heridas fatales. Ignorando al monstruo, Luke retrocedió y retiró la mesa que había sido apartada. Metiéndolo de nuevo en el agujero, gritó: «¡Dame los tubos!». Algunas de las personas más valientes le trajeron varios tubos. Luke los cruzó y los apiló contra la mesa. Finalmente aliviado, miró al enorme monstruo afuera a través del hueco. El monstruo rugía, pero estaba demasiado herido para volver a ponerse de pie. Todos finalmente se sintieron aliviados. Sin embargo, un par de enormes pinzas aparecieron de repente en la niebla y agarraron al monstruo rugiente antes de retirarse. Después de algunos crujidos, se quedó en silencio. La tierra tembló levemente cuando un monstruo aún mayor se fue. Todo el mundo estaba pálido. Comparado con este monstruo, que solo había revelado sus pinzas, el monstruo de 5 metros de largo era solo un pollo como máximo. Pero probablemente porque era demasiado grande, el monstruo aterrador no estaba interesado en las hormigas del supermercado y se fue con el cuerpo del primer monstruo. Luke les dijo a las pocas personas que estaban cerca con una mirada amenazadora: «Díganles que dejen de llorar. Nadie sobrevivirá si el monstruo de ahora es atraído por el sonido». Sudando mucho, se fueron corriendo. Los gritos en el supermercado finalmente se apagaron. Los niños fueron apaciguados por sus padres, y los ruidosos fueron llevados al baño. El baño era seguro e insonorizado. Podían llorar todo lo que quisieran allí. Después de ese incidente, todos en el supermercado se volvieron cautelosos. Aparte de la oficina y el baño, el supermercado estaba completamente en silencio. Luke se secó el sudor, en parte porque estaba exhausto y en parte porque estaba aterrorizado. El último monstruo había sido demasiado terrible. Estimó que podría tener 20 metros de largo. Las consecuencias serían inimaginables si un monstruo así irrumpiera en el supermercado. Capítulo 69. Rescate, 4 en 1. Selina se acercó para darle una toalla. Ella preguntó en voz baja: «¿Quieres descansar un poco?». Luke asintió y caminó hacia su fuerte hecho a sí mismo en la esquina. Se secó el sudor. De repente, escuchó a alguien murmurar algo en un rincón. Giró la cabeza, solo para ver una linterna en la esquina y una mujer de mediana edad que predicaba con entusiasmo. Al escucharla por un momento, Luke maldijo en voz baja. Toros asterisco eso. La mujer de mediana edad era la misma psicópata a la que habían dejado inconsciente y arrojado al baño ayer. También era probable que fuera la persona que agredió a Jim y trató de evitar que apagara la luz del exterior. Ahora, la mujer estaba predicando de nuevo su teoría sobre el castigo de Dios. Luke rebuscó en una cesta y encontró una naranja.
Lo pesó en la mano y, sintiendo que estaba bien, lo tiró. Silbido. La mujer estaba diciendo, lee la Biblia. Hemos profanado a Dios durante demasiado tiempo. Hoy quiere que paguemos con sangre lo que hicimos. Es hora de tomar una postura. Un sacrificio de sangre, al igual que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo para demostrar su devoción a Dios. Estallido. Un objeto voló en la oscuridad y la cabeza de la mujer se sacudió hacia atrás cuando la golpeó justo en la boca. El objeto explotó y salpicó a la audiencia. Todo el mundo estaba atónito. Se tocaron el líquido en la cara y se sintieron aliviados después de confirmar que no era sangre. Miraron lo que había explotado en la boca de la mujer. Resultó ser una naranja enorme. Miraron a su alrededor, solo para ver nada más que oscuridad, así como las expresiones divertidas de quienes los habían estado mirando. Putón. La mujer de mediana edad se derrumbó. Ella realmente no era una elegida. El impacto de la naranja fue demasiado para ella y simplemente se desmayó. Luke volvió a meter la mano en el bolsillo y silbó mientras caminaba hacia el fuerte. Selina rió en silencio y lo besó en la mejilla cuando se sentó. Ella lo elogió en voz baja. Cariño, hiciste un trabajo maravilloso. Lucas se encogió de hombros. Disparates. La naranja lo hizo. Después de que la naranja noqueara al repugnante psicópata, el supermercado se quedó en silencio. Después de un día de pánico y miedo, todos estaban exhaustos. Luke tenía que descansar y Selina se mantuvo alerta. No confiaba en nadie más que en Selina en tal situación. Después de 3 horas de sueño, Luke se despertó. Le dio unas palmaditas a una cansada Selina y dijo, estoy despierto. Puedes descansar un poco. Selina inmediatamente se acostó junto a él y se cubrió con una manta. Pronto se durmió. Al escuchar el ruido ocasional fuera del supermercado, Luke estaba sumido en sus pensamientos. Quedarse aquí no iba a funcionar. Este era solo un pequeño pueblo. Le habían dicho que las comunicaciones aquí estaban caídas. Los rumores sobre la base militar que escuchaba en el supermercado también dejaban entrever lo complicado que era este asunto. Luke no planeaba apostar su vida al sentido de conciencia de los oficiales militares. Tenía que irse si quería sobrevivir. Sin embargo, era demasiado arriesgado alejarse ahora. Un auto no pudo protegerlo a él y a Selina del enorme monstruo que habían visto. Salir de aquí iba a ser un problema difícil. Pensó mucho durante un largo rato. Alguien de repente se le acercó sigilosamente. Luke notó que era una mujer. Se inclinó y dijo en voz baja, gracias por salvarme anoche. Lucas asintió. Finalmente recordó quién era ella. Ella era la persona que había sido atrapada y casi asesinada por el monstruo parecido a un pterosaurio. Ella rondaba los 30. Su ropa no era llamativa, pero Luke reconoció que pertenecían a una marca de lujo de nicho y valían al menos $1000 cada una. El costoso reloj de mujer que llevaba en la muñeca también insinuaba su riqueza. Su cabello y uñas cuidadosamente recortados también eran prueba. Mi nombre es Alice Miller. Se sentó junto a Luke y continuó en voz baja. Soy directora ejecutiva de una empresa importante. Al ver que Luke no estaba interesado, dudó por un momento, pero aún así dijo, eres bastante fuerte. Esperaba que pudieras salvar a mi hija. Luke enarcó las cejas. Fuera de... Jeje. No quiero que me maten. Puedo darte mucho dinero, ofreció Alice. ¿Qué tal 100 de los grandes? Lucas negó con la cabeza. Señora Miller, el dinero es inútil cuando estás muerto. Con gran pesar, Alice elevó su oferta. 2, no, 500 de los grandes. Puedo firmar un acuerdo primero. Mientras saque a mi hija, podrá retirar el dinero de mi cuenta. Luke negó con la cabeza sin dudarlo. Lo siento. No interesado. El rostro de Alice se derrumbó y las lágrimas corrieron por su rostro. Mi hija solo tiene 8 años. Ha estado sola en casa durante medio día. Lucas estaba divertido. Señora Miller, perdone mi franqueza, pero es difícil decir cuántas personas fuera de este supermercado siguen vivas. No lo estoy restregando. ¿Cómo podemos rescatar a su hija cuando apenas podemos cuidar de nosotros mismos? Alice había estado enojada hasta que escuchó cuidarnos. Se inclinó aún más y dijo, ¿qué pasa si puedo sacarnos de aquí? Luke alzó una ceja. Cuéntame sobre eso. Alice dijo, hay un helicóptero en mi patio trasero. Lucas estaba atónito.
¿Estás bromeando? Los helicópteros no eran inusuales, pero sin duda serían inusuales en un pueblo tan pequeño. Alice dijo. Puedes preguntarle a cualquiera. Todo el mundo sabe que siempre vengo aquí en helicóptero. No olvides que soy director ejecutivo de una empresa importante. Puedo permitirme un helicóptero. Frunciendo el ceño, Luke reflexionó un momento y luego dijo. Necesito pensar. Te daré una respuesta antes del amanecer. Alicia vaciló por un momento. Luego dijo. Cuanto antes, mejor. Mi hija apenas se mueve debido al autismo, pero puede que busque comida o vaya al baño. Me temo que, Lucas asintió con la cabeza. Alice finalmente se fue. Frunciendo el ceño, Luke despertó a Selina y le contó la oferta de Alice. Después de 2 minutos de discusión, decidieron que debían encontrar el helicóptero. Eso era, si esta Alice tuviera un helicóptero. Selina se levantó y se deslizó en la oficina. Encontró a varias mujeres que estaban despiertas y les preguntó sobre el helicóptero. Luke encontró a Ollie y a varios empleados y comprobó con ellos la declaración de Alice. Al final resultó que, Alice no estaba mintiendo. Era cierto que a menudo volaba su helicóptero de vacaciones aquí con su hija. Además, su casa estaba a solo 500 metros del supermercado. Lucas fue tentado. En lugar de esperar refuerzos aquí, prefirió encontrar una salida por su cuenta. La mayor ventaja de un helicóptero era que podía volar. Puede que haya monstruos en el cielo, pero según la observación de Luke, no había mucho ruido en el aire. Parecía que los insectos y los monstruos parecidos a pterosaurios no podían volar a gran altura. Mientras el helicóptero ascendiera rápidamente, sería capaz de escapar de la mayoría de los peligros. Por supuesto, podría haber criaturas aún más peligrosas en el cielo, pero ninguna opción era absolutamente segura. Luke especuló que sería mucho más peligroso esperar refuerzos que encontrar el helicóptero y escapar. Eso fue porque solo había varios cientos de personas en Rumfield. A pesar de que los residentes de otras ciudades habían venido al supermercado ayer, el número total aún era menos de 1000. Luke había aprendido esto de su conversación con Ollie ayer. Esta era también su mayor preocupación. Si los militares estuvieran detrás de este incidente de la niebla, ¿qué harían para eliminar a los monstruos de la niebla? Luke sintió que terminaría siendo una víctima inocente si esperaban más. Pensando en esto, le avisó a Selina en voz baja y fue a buscar a Alice Miller nuevamente. ¿Estás seguro de que tienes un helicóptero en tu casa? Luke preguntó en voz baja. Emocionada, Alice asintió rápidamente. Sí, y fue reparado antes de que viniera aquí ayer. El tanque de aceite también está lleno. Luke respiró hondo. Está bien, prepárate. Saldremos a las 7. Alice estaba bastante ansiosa. ¿No podemos irnos de inmediato? Luke puso los ojos en blanco. Está oscuro afuera. No estoy tan loco como para pelear a ciegas. Tampoco quiero atraer a los insectos. Alicia no pudo decir nada. De hecho, había demasiados errores. También podrían atraer más del monstruo parecido a un pterosaurio que casi la había matado. Luke miró la hora y dijo, será mejor que descanses un poco. Ya son las 5. Saldremos en 1 hora y media. Alice asintió y simplemente se acostó junto a ellos para relajarse. Lucas no dijo nada. No podía culpar a una madre que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por su hija. Dejando que Selina descansara más, Luke comenzó sus preparativos. El mapa de la ciudad era simple. Ya había conseguido una copia del supermercado. Después de estudiar repetidamente la ruta a la casa de Alice, Luke estaba más seguro. Había solo 500 metros desde aquí hasta la casa de Alice, lo que tomaría 3 minutos en automóvil como máximo. En cuanto a si se encontrarían o no con los monstruos gigantes, eso dependería de su suerte. Volar un helicóptero no fue un problema. Salazar, a quien Luke había derribado, sabía cómo pilotar un helicóptero, y Luke había adquirido esa habilidad. El helicóptero de Alice era un vehículo simple para 2 personas, pero era lo suficientemente grande para acomodar a 3 adultos y un niño. Pensando en ello durante mucho tiempo, Luke sintió que ahora era un buen momento para comenzar a orar. Si tenía suerte, saldrían de allí y regresarían a salvo en 10 minutos. Si no tenía suerte, sería posible que se encontraran con un monstruo de gran jefe en el momento en que salieran. Cuando eran las 6:30, Luke despertó a Selina y Alice y les dijo que se prepararan.
Mientras tanto, encontró a Ollie y David y les informó que se iba. Ambos se sorprendieron al saber que Luke ayudaría a Alice a encontrar a su hija. Pero fue la elección de Luke. No tenían razón suficiente para mantenerlo aquí. Luke había reorganizado los escondites para la gente del pueblo hace un momento. Todo el mundo había sido trasladado al almacén y la oficina en la parte trasera del supermercado, y las mercancías se habían convertido en bloqueos. En esta situación, incluso si algún monstruo irrumpiera, no sería tan caótico como anoche. Este era el enfoque más seguro dadas las circunstancias. Ninguno de los habitantes del pueblo estaba dispuesto a desafiar a los monstruos de afuera. El psicópata de mediana edad, que era el mayor obstáculo aquí, había sido noqueado por Luke anoche. Le faltaban la mitad de los dientes y tenía los labios hinchados. También tenía signos claros de una conmoción cerebral. Incluso si su cerebro estuviera bien, no podría volver a alterar el estado mental de nadie. Después de arreglar todo, Luke llevó a Selina y Alice a la puerta. Hizo un gesto con la cabeza a Ollie y apartó las tuberías y la mesa que habían estado bloqueando la entrada. Los tres se colaron en el coche de Luke, que no estaba muy lejos. Sin encender las luces, el Ford giró silenciosamente y se adentró en la niebla interminable. Ollie y David estuvieron perdidos por un tiempo después de que cerraron el supermercado nuevamente, antes de esconderse en el área segura en la parte de atrás. El coche de Luke avanzaba lentamente por la carretera como un fantasma. No se atrevió a conducir demasiado rápido, por miedo a chocar con algo. El coche se movía como si flotara en un océano de niebla. Alice se había tapado la boca con una toalla. Luke le había pedido que se lo pusiera en caso de que gritara inconscientemente. Si quería hablar, primero podía quitarse la toalla. El corazón de Alice se aceleró cuando Luke avanzó. Luke no estaba perdido. Estaba en el camino correcto y llegó a su casa en 2 minutos. Al darse cuenta del buzón de su vecino, dijo en voz baja: «Estamos aquí. Está a 10 metros de distancia». Luke detuvo el auto en silencio y dijo: «No hagas ruido. Síganos». Luego salió del vehículo, con Selina y Alice pisándole los talones. Llegaron a la puerta de la casa 5 segundos después. Con la llave de Alice, Luke abrió la puerta y entró. Después de que entraron Selina y Alice, inmediatamente cerró la puerta. Señalando a Alice, fue directo a la habitación de Alice en el segundo piso. La cama de su habitación estaba vacía. Alice, sin embargo, no estaba nerviosa. Abrió la puerta del baño y encontraron a un niño pequeño agachado en la bañera. Temblando, Alice gritó: «¡Carrie! ¡Carrie!». Luke le palmeó fuertemente el hombro. Volviendo a sus sentidos, Alice inmediatamente le abrió paso. Luke se adelantó y miró a la chica. Luego le dijo a Alice en voz baja: «Ella está bien, aunque necesita comida y agua. Salgamos de aquí primero». Como directora general de una empresa, Alice no era idiota. Ella asintió rápidamente. Carrie no estaba en las mejores condiciones, pero no estaba en grave peligro. Debido a su autismo, era callada y tendía a esconderse en la bañera cuando no había nadie cerca para hacerle compañía. Tal vez esa era la razón por la que ningún monstruo se había sentido atraído por ella. Los tres volvieron a bajar las escaleras con Carrie. Luke abrió lentamente la puerta trasera y la niebla blanca entró. Avanzó sin prisas, listo con su bate. Después de avanzar 10 metros, vio el helicóptero de Alice. Luke abrió la puerta del helicóptero y se sentó en el asiento del piloto. Luego examinó el vehículo. Un momento después, puso en marcha el helicóptero. El momento más peligroso había llegado. Como se trataba de una emergencia, tuvo que saltarse la mayoría de los controles de vuelo estándar. Sin embargo, un helicóptero al final no era un automóvil y no podía volar simplemente pisando el acelerador. Cuando las hélices del helicóptero comenzaron a girar, se escuchó un enorme ruido. Luke continuó tranquilamente mientras calentaba el vehículo. Sintió que estaba siendo observado, pero tal vez los monstruos no estaban familiarizados con los helicópteros, y las hélices que giraban locamente los disuadían de acercarse. Cada segundo era como un año para Luke, Selina y Alice. Esperar a que el helicóptero se calentara era demasiado tortuoso cuando había monstruos por todas partes. Finalmente, Luke dijo por el walkie-talkie: «Ya puedes salir, Selina». Unos segundos después, Selina y Alice salieron corriendo con Carrie.
Selina subió a bordo primero y luego le dio una mano a Alice. Todos ellos se sentaron. Luke finalmente cerró la puerta de su lado. Alice también cerró la puerta de su lado. El helicóptero ascendió lentamente. En la niebla, el helicóptero parecía un pájaro diminuto que luchaba por salir volando de su jaula. Gradualmente, el helicóptero se elevó más y más alto. Luke finalmente estaba menos aprensivo. Ahora, el helicóptero tenía casi 100 metros de altura. El riesgo de peligro era significativamente menor. De repente, Luke detectó que algo andaba mal e inconscientemente giró el helicóptero. 2 segundos después, el helicóptero pasó rozando algo. El corazón de Luke latía con fuerza a pesar de su calma habitual. Selina y Alice contuvieron la respiración, sin atreverse a hacer un sonido. En la niebla, una criatura gigantesca pasó junto al helicóptero. Luke sintió que la criatura miraba al helicóptero, pero no se dio la vuelta. Inconscientemente miró el tablero. Ahora estaban a una altitud de 120 metros. Sin embargo, la gigantesca criatura había mirado de frente al helicóptero. Entonces, ¿tenía más de 100 metros de altura? Luke no esperaba encontrarse realmente con un monstruo jefe. También estaba fuera de sus expectativas que el monstruo fuera tan grande que nos molestara en prestarles atención. Probablemente era como si a los leones no les interesaran las moscas. El helicóptero apenas llenaría la boca de este monstruo jefe. El helicóptero atravesó la espesa niebla cuando estaba a 500 metros de altura. El sol de la mañana en el horizonte iluminaba a los pasajeros dentro del helicóptero. En ese momento, incluso alguien tan sereno como Luke sintió como si hubiera renacido. A las 8 de la mañana, el helicóptero aterrizó nuevamente en Houston. Todos ellos se sintieron afortunados de haber escapado. La comisaría estaba teñida de oro por el sol. Un detective de la División de Delitos Mayores entraba con su desayuno cuando vio a Luke y Selina en el aeródromo. Estaba aturdido. «Luke, Selina, ¿han vuelto?» Luke y Selina lo recibieron con una sonrisa. «Oh, Craig, buenos días». Craig miró el helicóptero y lo encontró extraño. «¿Por qué, volviste en esto?» Lucas se rió entre dientes. «Fuimos atrapados en una emergencia. Un amigo nos trajo aquí con el helicóptero». Craig no estaba del todo convencido, pero no preguntó más. Los detectives mantuvieron sus casos confidenciales y solo los compartían con sus mejores amigos. Luke y Selina eran recién llegados y no se conocían. Entonces, Craig simplemente asintió y entró. Luke y Selina entraron a la comisaría con Alice y su hija. Selina se detuvo en la puerta trasera e insertó algunas monedas en la máquina expendedora. Cayeron 2 latas de Dr. Pepper, así como 2 cartones de leche. Selina le dio una de las latas de Dr. Pepper a Luke y la leche a Alice. Al ver a Selina disfrutar de su Dr. Pepper, Luke sacudió la cabeza, pero solo pudo beber la suya. Nunca le había gustado, pero Selina había estado tratando desde siempre de enamorarlo. Para citarla: «Los socios deben compartir cosas agradables juntos». No se sabía si era porque había olido demasiadas cosas raras la noche anterior, pero Luke de repente sintió que no sabía tan mal después de todo. Disfrutando de sus bebidas, llevaron a Alice y a su hija a la oficina de Thomas. Luke le pidió a Alice que esperara. Llamó a la puerta y Thomas dijo: «Adelante». Luke y Selina entraron. Thomas frunció el ceño y no dijo nada. Como subjefe de la estación de policía, no quería que el subordinado de su subordinado viniera a él directamente, incluso si Luke era su propio hombre. Luke se cuadró y dijo: «Jefe, hay algo que debemos informar». Thomas frunció el ceño. «¿Por qué no escribes un informe?» Luke dijo: «Lo siento, jefe, pero no creo que pueda escribir un informe». Thomas preguntó: «¿Por qué?» Lakin respondió: «El oficial Grog nos dio el caso sobre el oficial de policía desaparecido en Lakin, así que nos fuimos a Lakin ayer». Thomas estuvo brevemente aturdido. «¿Y qué?» Lakin dijo: «Luego, antes de llegar a Lakin, nos encontramos con una emergencia en Rumford, un pueblo a 50 kilómetros de Lakin. La ciudad ahora está rodeada por una extraña niebla. Extrañas criaturas en la niebla han matado a muchos de los residentes. Los sobrevivientes esperan refuerzos en el supermercado». Tomás se quedó estupefacto. «¿Qué? ¿Estás bromeando? ¿Qué película de terror viste?» Luke dijo: «No, jefe. Podrás confirmar el asunto. Estoy aquí para preguntarle cómo debo escribir el informe».
Thomas estaba triste. Él no era un idiota. Luke claramente estaba tratando de involucrarlo para dividir la responsabilidad. Sin embargo, ¿podría mantenerse al margen? Pensando con cuidado, dijo. No escribas un informe todavía. Además, tú y Selina pueden tener 3 días libres. No le cuentes a nadie lo que pasó en Rumfield. ¿Estamos claros? Lucas asintió. Cristal. ¿Necesito hablar con el oficial Brock? Tomás agitó la mano. Eso es innecesario. Le informaré. Puedes quedarte en el salón hasta nuevo aviso. Después de que se fueron, Tomás comenzó a hacer llamadas. 30 minutos después, estaba sentado en su oficina, asombrado y sudando mucho. Un momento después, de repente se dio cuenta de lo que estaba pasando y maldijo. Brock. Idiota. Eres tan incapaz, pero seguro que tienes muchos trucos insignificantes. Lo que realmente molestó a Thomas fue el momento en que Brock le entregó el caso a Luke. Si hubiera sido un día después, Thomas no estaría tan enojado. Pues bien. Thomas todavía habría estado enojado, porque él era la persona que había abierto el caso. Si no hubiera sido por él, la estación de policía de Weside no se habría involucrado en la investigación en Lakin en primer lugar. Como resultado, ahora era una víctima de su propia acción. La situación era bastante complicada. Cientos de personas quedaron atrapadas en Rumford, y solo sus 2 detectives habían escapado de allí. Era difícil decir si su posición se vería afectada o no por el incidente. ¿Se le puede culpar? Por supuesto que no. Era el subjefe. No podía estar equivocado. Solo podía ser culpa de su subordinado. Luke y Selina no habían hecho nada malo. ¿Podría culparlos por trabajar demasiado? Entonces, Brock fue la única persona culpable aquí. Si Brock no hubiera enviado a Luke y Selina a Lakin, Thomas no estaría en este lío. Al hacer esto, Brock les estaba haciendo pasar un mal rato a los recién llegados, además de mostrar su oposición a Thomas. Además, Brock no era su hombre, sino el jefe Faraday. También fue la razón por la que Brock se atrevió a apilar la baraja contra Luke. Siempre que se tratara de trabajo, Brock no le tenía miedo a Thomas. Pero en este momento, Thomas se burló y llamó a Brock, diciéndole que Luke y Selina tenían 3 días libres debido a una situación especial. Luego, Thomas movió algunos hilos y le preguntó a Lakin sobre Rumfield. Luke y Selina fueron al salón con Alice y su hija. Cuando pasaron por sus escritorios, recogieron algunos de los bocadillos que tenían allí. El salón era en realidad solo una esquina en el pasillo que había sido parcialmente bloqueada desde el exterior. Aquí había mesas y sillas y un sofá para que los oficiales descansaran. Luke y Selina encontraron 2 mantas para Alice y su hija. Luego, se sentaron en una mesa y comieron los bocadillos. Naturalmente, Luke tenía chocolate. Se había preparado mucha comida rica en calorías. Disfrutando de los sándwiches, la leche y el chocolate, Luke finalmente tuvo tiempo de examinar lo que había ganado el día anterior. Capítulo 70. Cosecha y cuestionado por viejos amigos al leer las notificaciones del sistema, Luke estaba aprensivo y satisfecho. Había ganado más de 2000 puntos de experiencia y crédito por salvar a la gente del pueblo en el supermercado ayer, y había vuelto a subir de nivel. Sistema. Como la experiencia ha alcanzado los 3000 puntos, el anfitrión ha subido de nivel hasta el nivel 7. Puntos de estadísticas adicionales. 4 después del nivel 5, obtuvo un punto de estadística más con cada nivel superior. Esto significaba que su fuerza podría llegar a 40 cuando llegara al nivel 11. También tendría suficientes créditos para comprar la habilidad básica de autocuración. Había leído el informe de la autopsia de Carol y se lo había preguntado en persona. Carol había recibido disparos en el abdomen y en el corazón, que habían sido golpes críticos. Sin embargo, se había recuperado automáticamente al día siguiente. Para Luke, esto era más tentador que cualquier otra habilidad. Con esta habilidad, podría volverse más audaz para obtener experiencia y puntos de crédito. Ni los gánsteres comunes ni los supervillanos de bajo nivel serían una amenaza para él. Agregó los puntos a la fuerza sin dudarlo. Sus estadísticas ahora eran fuerza 21, destreza 20 y fuerza mental 14. Le quedaban 3 puntos de estadísticas, 1830 puntos de experiencia y 7630 puntos de crédito.
Hasta ahora, solo había gastado 700 puntos de crédito en armas de fuego básicas, combate especial básico, comando táctico básico y pilotaje básico de helicópteros. Lo que llamó su atención fue otra notificación. Sistema. Has recibido el agradecimiento de Alice Miller. Ahora puedes aprender todas sus habilidades. Lista de habilidades de Alice Miller. Autocuración básica, mutación genética. Requisito previo. Fuerza 40. 10,000 créditos. Luke cayó en una profunda reflexión después de leer la notificación. Alice no se parecía a nadie especial. ¿Se había estado escondiendo todo este tiempo? Pronto dejó de pensar, porque de todos modos había adquirido la habilidad de Alice. Sin embargo, estaba molesto por el hecho de que para aprender la autocuración básica de Carol o Alice, su fuerza primero tenía que llegar a 40. A partir de la explicación del sistema, había podido adquirir sus respectivas habilidades por diferentes razones. Sin embargo, parecía que el requisito era el mismo. Al analizar su fuerza, supo que su cuerpo recibiría un impulso. Cuando su fuerza llegó a 20, su físico había mejorado. ¿Y a los 40? ¿Sería otro cuello de botella? Era posible que su cuerpo no pudiera tomar la autocuración básica antes de eso. Por otro lado, Carol y Alice no parecían tener el doble de fuerza que Luke. Entonces, la capacidad de autorreparación del sistema podría basarse en un mecanismo diferente. Era poco probable que el sistema hiciera que sus genes mutaran, ¿verdad? Mientras Luke reflexionaba sobre esto, alguien llamó a la puerta del salón. Se volvió y vio a dos hombres vestidos de negro. Los saludó con una sonrisa. Capitán Wallace, agente Charles, me alegro de verlos de nuevo. Los dos hombres asintieron y sonrieron. Vinimos tan pronto como recibimos su llamada. Tenemos que preguntarte sobre anoche. Lucas asintió. Está bien, primero tengo que decirle al jefe Thomas. Había llamado a Wallace cuando estaba en el helicóptero. Con Shield involucrado, sería innecesario que los militares intentaran hacer callar a Luke. Wallace hizo un gesto de por todos los medios. Luke llamó a Thomas y colgó poco después. Él dijo. ¿Deberíamos ir a otro lado? Además, estas son Alice Miller y su hija. Los conocemos, no te preocupes. Gales asintió con la cabeza. Él y su colega tomaron prestadas dos salas de entrevistas con la intención de interrogar a Luke y Selina por separado. No tomaron prestadas las salas de interrogatorio porque Luke y Selina no querían sentarse donde se sentaban los criminales. Selina compró alegremente dos Dr. Peppers más y le dio uno a Luke. Como finalmente había hecho que Luke terminara una lata entera hace un momento, había decidido que solo trataría a Luke con esto en el futuro. Los dos falsos agentes del FBI se sintieron raros, pero también se sintieron aliviados al mismo tiempo. Wallace claramente no consideró sospechosos a Luke y Selina cuando les hizo preguntas. Eso era razonable. Las historias de Luke y Selina estaban limpias, y Shield ya sabía qué había detrás del incidente de la niebla en Rumfield. Luke y Selina, por otro lado, crecieron en Shackelford. No había nada sospechoso en ellos. Solo habían estado en Houston 3 días antes de hacer este viaje. Desgraciadamente enviados a la Kim por su jefe menor, simplemente pasaron por Rumfield. Además, Wallace había estado personalmente involucrado en el caso de contrabando y había sido quien firmó el informe. Entonces, Wallace solo estuvo aquí porque era una rutina asegurarse de que los de adentro permanecieran en silencio. Claramente no podían interrogar a Luke y Selina como criminales. Por estas razones, la conversación fue bastante bien. Unas horas más tarde, Wallace terminó con sus preguntas y se despidió de ellos. Sin embargo, se llevó a Alice y a su hija con él. Wallace no le dijo a Luke por qué. Solo le dijo a Luke que no se preocupara por ellos. ¿Qué podría decir Lucas? Él era solo un detective menor y definitivamente no podía decirle a la División 17 del FBI lo que podían o no podían hacer. Solo podía decirle a Alice que tuviera cuidado, antes de verla subirse al helicóptero de Wallace.